que en media publicación era una foto real de un ojo y en media publicación era pues una imagen creada con inteligencia artificial que realmente no sabía cuál era la real. Llegar a ese punto en el cual no seamos capaces de diferenciar lo que es una máquina de lo que es un humano. Aquí en unos años estoy seguro que si los programadores quieran que tú no sepas que es una IA, lo van a conseguir sin duda. La inteligencia artificial nos hace más tontos. Vale, aquí voy a sacar un estudio del MIT que salió, creo que salió hace unas 3 semanas, 2-3 semanas. ¿Cómo utiliza un experto en inteligencia artificial ChatGPT en su día a día? Vale, por ejemplo, 100% que habrá robots parejas, que tú puedas llegar a casa, tener a alguien. Pues todos los robots sexuales ya está tirando mucho y los que conocen un poco cómo funciona la sociedad y cómo hacer dinero van a tirar por ahí 100%. Igual desarrollas un chatbot no con esa intención, pero te lleva al suicidio, como pasó con este chico. ¿Quién es el culpable? ¿A quién se castiga? Es correcto. ¿Cuáles dirías que son los trabajos como más mainstream que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? O sea, yo creo que aunque me duele decirlo, porque me he dedicado a ello, pero va a ser algo que Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk. En el día de hoy uno muy especial porque tenemos aquí sentado en la mesa a un experto, divulgador, profesor de inteligencia artificial con el que vamos a poder resolver muchas dudas. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Llevamos muchos meses detrás de este podcast para hacerlo. Sí, correcto. Hace poco andaba por Instagram y vi una publicación de unos ojos, ¿vale? Que en media publicación era una foto real de un ojo y en media publicación era pues una imagen creada con inteligencia artificial que realmente no sabía cuál era la real. ¿Dirías que la inteligencia artificial y lo real, esa línea del medio, está empezando a desaparecer? Es muy buena pregunta, que de hecho es algo que a todas las instituciones, ya no instituciones, sino países en general, está preocupando muchísimo. Por ejemplo, tanto Europa como Estados Unidos como China está empezando a aplicar normativas de este tipo en el que tú, cuando subes un contenido, si os fijáis en YouTube, para todos los que subáis contenido, ya os pide, no es obligatorio, pero sí que os pide, si podéis, que le digáis si el contenido tiene algo de artificial o no. Y esto es porque realmente las grandes instituciones ya se están poniendo las pilas con el tema de la ética y una de las normativas es que le tengas que decir si este contenido es de artificial o no. Eso a lo que nos lleva es a que de alguna manera o de otra nos están mostrando que hay una preocupación por ya identificar si el contenido que se está creando es de ella o no es de ella. Claro, si tú te vas a un terreno en el que no tienes ningún peligro, como puede ser YouTube, por ejemplo, tú en YouTube puedes encontrar millones de vídeos que están hechos con inteligencia artificial, incluso algunos que te cuelen que no te des cuenta. Pero eso si lo pasas a un terreno pues sexual, de creación de vídeos pues no tan éticos, ahí ya sí que podríamos estar ante algo ilegal, ¿no? Incluso peligroso, ¿por qué no? Claro, o incluso político, que yo creo que también es un aspecto bastante peligroso, que a lo mejor los jóvenes o los que tenemos así pues mejor vista podemos llegar a entender, vale, claramente no ha dicho esto esta persona, pero hay mucha gente que se lo puede creer. Correcto. Es manipulación y ahora, claro, entramos en un tema de dentro de un juicio. Imaginemos que estamos utilizando una prueba falsa. Esa prueba falsa, ¿cómo podemos determinar que es falsa o es verdadera, no? Hay muchos tipos de peligros que ahora mismo a nivel de sociedad no estamos preparados, que poco a poco estamos dando pequeños pasos para llegar a estar preparados, pero como toda gran revolución, pues primero parece que viene la revolución y luego viene la normativa, ¿no? Ya. Es un poco aprender a palos, básicamente. Claro, ¿dirías que estamos como en el mayor punto de inflexión de la inteligencia artificial? Ahora que ha llegado como a todos los públicos y ha llegado a las manos de cualquier persona que investigue un poco. Estamos en un momento en el que todos utilizamos inteligencia artificial, lo cual ya es una herramienta. O sea, el problema nunca es de la herramienta, sino de cómo se utiliza la herramienta, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un vaso. Evidentemente, si yo lo utilizo para beber no hay ningún problema, pero si lo utilizo pues, para tirárselo a alguien a la cabeza, pues sí que tenemos un problema. Entonces ahora viene un tema educacional, viene un tema de que todo el mundo lo está utilizando, que estamos en un punto muy arriba de niveles de usuario que lo están utilizando, que está al alcance de todo el mundo y eso requiere educar a la gente, eso requiere educar a la sociedad y eso requiere pues obligar a la sociedad a no hacer cosas que a lo mejor pues en la cabeza humana pueden
pasarte, ¿no? Porque Claro. pueden... Entremos al mundo de los trabajos, que yo creo que es una de las grandes preguntas Me gusta. que nos hacemos. A mí me resuena mucho la frase del... No es la inteligencia artificial la que te va a quitar el trabajo, sino las personas que sepan usarla. Ujú. ¿Realmente la inteligencia artificial quita trabajos? Por supuesto, o sea, quita trabajos y eso no hay que negarlo. Es decir, la inteligencia artificial se está reventando muchísimos trabajos, pero también está creando muchos otros. Ya. Aquí hay que ver si nos vamos a otras revoluciones, como por ejemplo la revolución industrial. Claro que se cambiaron personas por máquinas, pero a día de hoy nadie está sin trabajo, a menos que, bueno, que estés en un país con mucho paro, que estés en paro simplemente, pero no es porque haya venido una máquina y te haya reemplazado, ¿no? Evidentemente ha venido una máquina y te ha reemplazado, pero tú también tienes que saber moverte. Y como toda gran revolución, vuelvo a repetir, se destruyen muchísimos trabajos y es innegable que la inteligencia artificial está destruyendo millones y millones de trabajos, pero a la vez está creando nuevos puestos, ¿no? Claro. Ahora, yo aquí sí que haría un apunte. Esta revolución creo que no es como las otras. Esta revolución sí que quita muchos puestos de trabajo y es difícil, o es más difícil que las anteriores revoluciones, de encontrar otro nuevo puesto. Por ejemplo, yo que soy, digamos, vamos a simplificarlo, que soy informático de base, ¿no? O que en los últimos años me he dedicado a la programación. Yo esa programación ya la veo peligrar. O sea, Ya. y aunque yo me vaya a otro lado, a otro punto más tecnológico, que no sea el código, que no sea la programación, sí que creo que me puede costar llegar a entender de aquí a unos años dónde mi perfil va a poder encajar, ¿no? Uno de los puntos que creo que puede encajar sería pues, la parte más divulgativa, más humana, más de conectar con la gente. Que eso una máquina a día de hoy pues no lo puede hacer, o incluso si tú sabes que hay una máquina detrás, por muchos sentimientos o por mucha conexión que intente tener contigo, Sí, crea un poco de rechazo. crea un poco de barrera, correcto. Sí. Bueno, yo creo que al final el problema es que hay muchas personas que saben que es peligrosa, pero la intentan, no sé, como de alguna forma pararla, frenarla, para que no te pueda quitar el trabajo, como prohibirla del todo, la inteligencia artificial, que no siga avanzando, poner a Elon Musk, que yo creo que es igual el perfil más criticado por poner a máquinas en vez de personas. ¿Qué opinas de esta opinión? Bueno, yo opino que eso es como ponerle barreras al campo. O sea, es imposible de parar una revolución como la inteligencia artificial. Es imposible. Yeah. Imposible a niveles de que está haciendo la vida mucho más fácil a la gente, de que antes tardábamos 3 días, me pongo un poco en mi experiencia, ¿no? Pero antes tardaba 3 días en hacer un código y ahora tardo 1 hora. Yeah. O sea, es todo mucho más rápido. Sí que es cierto que eso crea también mucha más competencia, pero a la vez es imposible plantearse el poner esas barreras al campo, es que es inútil. Sí que recientemente me pasó tuve una experiencia cuando iba a coger un avión y el asistente, o el que estaba como haciéndome el check-in, me preguntaba, porque iba a Estados Unidos y me preguntaba, pues te hacen una pequeña entrevista, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Por qué vas? Tal. Entonces, bueno, yo iba a una conferencia de inteligencia artificial en Estados Unidos y le di un poco más de detalles de los que me hubiese gustado darle, ¿no? Pero el hombre se mostró como muy enfadado conmigo. Oye, es que parecéis tontos, es que la inteligencia artificial, ¿no veis que nos va a matar a todos, que nos va a quitar el trabajo a todos? Es que no habéis visto Terminator. Claro, aquí yo evidentemente quería viajar a Nashville, quería viajar a Estados Unidos y no quería enfrentarme a él. Yo lo que quería es que me diese el billete, que me diese el ok y para adelante, ¿no? Pero sí que hubiésemos tenido, más que un debate, es un tipo de desmitificar la inteligencia artificial, a lo que puede llegar. A lo que puede llegar básicamente es a lo que nosotros queremos que llegue. Y sí que supongo que luego trataremos más el tema del futuro, pero yo veo una unión entre los dos campos. Yo veo una unión entre la inteligencia artificial y la parte humana, ¿no? Entonces no tiene por qué ser todo reemplazo, no tiene por qué ser todo el humano ya no tiene espacio en la sociedad, sino que bueno, podemos convivir y la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más súper potente, está claro que es súper potente, pero a la vez no deja de ser pues, algo que nos va a ayudar a nosotros, que no nos va a reemplazar. Claro, en realidad es normal porque en el perfil que me has comentado, es que de hecho al principio estaba pensando, la persona que te estaba atendiendo era una persona o era una inteligencia artificial. Claro, Claro. Es que es el perfil perfecto el cual va a ser reemplazado. Sí, correcto. ¿Cuáles dirías que son los trabajos como más mainstream que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial?
O sea, yo creo que aunque me duele decirlo, ¿eh? Porque me he dedicado a ello, pero la programación va a ser algo que va a desaparecer. Tampoco lo diría como que va a ser inmediato, ni mucho menos, porque, por ejemplo, cuando empezaron a salir los frameworks, o sea, cosas técnicas de programación, todo el mundo también decía lo mismo, ¿no? La programación se ha acabado, tal. Pero ahora sí que es cierto que la programación vista desde el punto más junior, de alguien que acaba de empezar, esa persona es totalmente reemplazable. Luego, temas artísticos también, si no frenamos eso. De hecho, tengo un vídeo en el canal hablando sobre eso, sobre el arte, ¿no? El arte y la inteligencia artificial. Ahora creo que Disney, por ejemplo, ya ha empezado a denunciar creo que era Stability AI, que es la empresa de Stable Diffusion, o sea, un modelo de generación de imágenes. Ya se está empezando a mover la gente para poner un poco más de, oye, que es que este contenido es mío, o esto es mío, aquí no te metas. Pero todo aquello que sea oye, dame un ticket para entrar, dame no sé qué, dime la hora para no sé cuánto. Por ejemplo, esto que decíamos, el asistente de vuelo, ¿no? Pues claro, ahí va a haber una máquina que simplemente tú le vas a poner, pues quiero esto. De hecho, Estados Unidos ya lo hay. Tú escaneas tu pasaporte, dices, quiero ir a este aeropuerto, si todo encaja, te dan el billete y tú te vas, esperas a que salga el vuelo y ya está. O sea, esa persona en Estados Unidos, por ejemplo, ya no estaría. Ya. A grandes rasgos, ¿no? Quizá no en todos los aeropuertos, pero en el que fui yo al menos sí que estaría ya fuera. Claro. Es que realmente, si tú ahora, por ejemplo, como productor de películas, no utilizas la inteligencia artificial, realmente es que cuesta un pastizal muchas de las animaciones que hay que hacer. Claro. A lo mejor la inteligencia artificial también será muy complicado crearlo con inteligencia artificial, porque aún probablemente no esté suficiente desarrollada para hacer una imagen completamente real. Bueno, que parezca. Es correcto, o sea, también tenemos un poco que bajarle los humitos, ¿no?, a la inteligencia artificial. O sea, yo normalmente soy muy crítico con la IA, aunque me dedico a ella, pero soy extremadamente crítico y sobre todo cómo la gente la está entendiendo. La inteligencia artificial ni mucho menos está ahora en un momento de perfección, ni mucho menos está cerca de lo que podemos hacer los humanos, sobre todo temas de creación de arte, creación de películas, todo aquello que requiere una creatividad como tal. Si tú le preguntas a la IA, oye, dame un guión sobre no sé qué, ni se acerca a lo que puede hacer alguien con talento. Es que ni se acerca. Y en programación, a día de hoy, igual. Es que ni se acerca a lo que alguien senior con un poco de experiencia puede llegar a hacer. O sea, en todos los trabajos que me digas, que no son, digamos, automáticos de repetir un poco la misma frase o de hacer un poco la misma tarea, todo aquello que requiere un poco de creatividad, la inteligencia artificial está súper lejos de lo que puede hacer el ser humano a día de hoy. Al menos a día de hoy. Ya, pero yo creo que en un mundo en el que, sobre todo en redes sociales, de scrollear y todo eso, como tan mediocre en el sentido de que nos conformamos con poco, ¿hasta qué punto necesitamos a un profesional si una IA nos lo va a hacer medio bien o suficientemente bien? Es correcto, o sea, bueno, ahora sí, claro, si hablamos de contenido, a mí personalmente, tanto sea en YouTube como en LinkedIn o en cualquier otra red social, cuando yo veo un post, por ejemplo en LinkedIn, que está hecho con inteligencia artificial, yo directamente paso, ¿no? O cuando veo un short que está hecho con inteligencia artificial, directamente paso. Por muy bueno que sea, o por muy bien organizado que esté, o que pues utilice las palabras clave para engancharte los primeros segundos dentro de un short, yo la verdad es que no lo veo, lo rechazo bastante. Y creo que en general la gente está haciendo eso, está rechazando bastante lo que es el contenido. Sí que es cierto que si nos vamos a cosas más prácticas como la miniatura, tú pues una miniatura, pues puedes coger a ChatGPT y decirle, dame una imagen con esto, esto y esto, o irte un modelo un poco más avanzado que la gente no lo reconozca tanto, y sí que puedes hacer un trabajo más o menos de calidad. Pero igualmente, si tú coges a alguien, un experto, que te haga una miniatura buena, con las 4 cosas que tiene que tener para que YouTube te la detecte como buena, etcétera, o para que la gente clique más, etcétera, etcétera, todavía la IA está años luz, ¿eh? Yo al menos como lo veo. Y yo siento un poco de rechazo, repito, me dedico a ello, pero siento un poco de rechazo cuando veo, o sea, este contenido artificial que no vale para nada, que ha sido hecho en segundos, que no tiene como esa alma, que no conecta conmigo a nivel humano. Y creo que en general la gente es un poco así. No lo sé, ¿eh? Quizás también puede estar un poco tu opinión, pero creo que es un rechazo total por ese tipo de contenido. No, sí, supongo que en LinkedIn es donde más se nota cuando un texto... Porque claro, hoy en día hay pocas redes sociales donde nuestro tiempo lo invertamos en leer algo. Claro. Pero realmente un texto escrito por la IA
al menos cuando la has usado bastante, sabes que la ha escrito la IA. Correcto. Sí, sí, es tal cual. Es como si hago un poco de mención al test de Turing, ¿no? Que al final el test de Turing, para poner un poco en contexto a la gente, supongo que mucha gente lo conocerá, pero lo que dice el test de Turing es, oye, cojamos a 3 agentes. Uno va a ser un humano, otro va a ser una máquina. Este humano y esta máquina van a hablar mediante texto, y luego va a haber un tercer agente que va a ser un humano. Si este tercer agente que va a hacer de árbitro no sabe diferenciar quién es la máquina y quién es el humano, en este caso podemos decir que la máquina piensa. Es un poco una manera, a grosso modo, de identificar lo que Turing en los años 50 determinó como que era una inteligencia artificial. Aunque él no utilizaba ese término inteligencia artificial, lo utilizaron posteriormente otros académicos. Pero para que veamos cómo ha ido evolucionando el término de inteligencia artificial, yo ahora, por ejemplo, veo a Alexa y yo a Alexa sé identificar. O sea, si yo hiciese de tercer agente y el robot el que estamos hablando fuese Alexa, yo sabría identificar a Alexa un poco por los patrones, ¿no? Pero porque ya estoy acostumbrada a utilizarla. O incluso ChatGPT, que es relativamente nuevo, vamos a decir, ¿no? Aunque en este mundillo, si tiene más de un mes ya no es nuevo. Pero bueno, lo que me refiero es que hace relativamente poco que lo estamos utilizando en comparación con otros agentes. Yo sabría identificar más o menos si ese texto es de ChatGPT o es de una persona humana, ¿no? Entonces, al final es como que el término de la inteligencia artificial está como cambiando mucho, es como ese cajón desastre donde vale todo. Y yo creo que seguirá evolucionando muchísimo, y lo que hoy nos parece impresionante, pues mañana ya no nos parecerá tan impresionante, ¿no? A ChatGPT, cuando saca una nueva versión, ya no tiene ese efecto wow, ya no tiene ese efecto de ostras, wow, el ChatGPT 8.5.8, ¿no? Ya, sí. Lo que ayer nos parecía interesante, hoy ya nos lo parece, o sea, es fácil de ver. Ya está. No. ¿Llegará a ese punto, tú crees, en el cual no seamos capaces de diferenciar lo que es una máquina de lo que es un humano? Chicos, espero que os esté encantando el podcast sobre inteligencia artificial. Estamos hablando de temas muy interesantes y realmente lo que se viene ahora creo que es lo más potente del podcast, así que os recomiendo que al menos le deis una oportunidad y lo veáis 10-15 minutos más, porque realmente os va a gustar. Os pediría también que os suscribierais y me dejarais algún comentario sobre qué os está pareciendo y cómo mejoraríais la experiencia desde vuestro punto de vista, desde el punto del viewer. Os dejo con el resto del podcast. Yo creo que si quisiéramos, si dentro de la idea humana está el llegar a ese punto, lo conseguiremos, sin duda. O sea, creo que seremos capaces de hacer máquinas, aunque estemos muy acostumbrados a ellas, ¿eh? Pero ahora estamos ya en el punto ese como de fusión, que todavía vemos algunos rasgos, estamos identificar, pero aquí en unos años estoy seguro que si nosotros no queremos que la máquina o que los programadores quieran, o la empresa que esté desarrollando esa IA quiera que tú no sepas que es una IA, lo van a conseguir sin duda. De hecho, cuando empezaron con el tema este de los agentes, como de Google Home o Alexa, sí. Tuvieron la duda de si ponerle como muletillas, de si ponerle como ¿sabes? Como sí. Para darle Me he fijado que ChatGPT lo hace, ¿eh? Vale, pues claro. O sea, sí. Y un poco la discusión está en, oye, ¿qué quiero? ¿Un agente o quiero una IA que únicamente me dé la parte práctica? ¿O quiero también que conecte un poco más conmigo y que sepa que es... O sea, hay que decir, que sepa que es 100% una IA y que simplemente me haga el trabajo y ya está. O que pueda llegar como a mezclarse conmigo y a utilizar las mismas muletillas, ¿no? El mismo estilo que un humano, el equivocarse. Uy, no, perdona, que esto lo he dicho bien, ¿no? Claro, esto también es un debate que ahora ChatGPT parece que le ha introducido. Bueno, pensándolo bien, sí, ¿no? Este rollo. Pero sí que la decisión que tomaron en los agentes que hacen de hace 10 años, como Alexa y demás, fue el simplemente ponerle la voz clara, sin ninguna muletilla, sin historia, simplemente lo que tú le habías pedido, lo intentaba hacer y se acabó. Claro, pero es que yo creo que es inevitable, es lo que decíamos antes. Es muy difícil de parar. Porque igual aquí en España, por poner un país, se decide que no, que mejor no hacerlas que avancen tanto para que podamos seguir teniendo esa diferencia, pero si Estados Unidos lo hace, lo de Estados Unidos va a llegar y... Total. Llegará, sin duda llegará, y viendo un poco por dónde va el humano en general, no queremos esa muletilla, o sea, queremos algo, y viendo ahora cómo vamos como las nuevas generaciones, como creación de contenido rápido, todo tal, ya.
no vamos a querer una muletilla, es que nos va a molestar. Es decir, Ya. ¿para qué me gastas 0,5 segundos de mi vida si puedo hacer otras cosas, puedo ser más productivo, ¿no? Entonces yo creo que no, que en los siguientes años no va a pasar eso, pero mi predicción, y aquí saco la bola mágica, ¿no? La bola de cristal y empiezo a hacer mis predicciones, creo que vamos a empezar a buscar algo más humano. Ya. O sea, ya estamos empezando a saturar y durante los siguientes años creo que seguirá esa saturación y seguirá esa artificialidad, pero en un futuro veremos un libro, ¿no? Con sus hojas y que podremos tocarlo, todo analógico y diremos, wow, esto es una pieza de coleccionista. Ya, con el nombre del autor y fotos. El autor, correcto, y esta persona vivió o está viviendo, no es artificial, no es yo qué sé, un chatbot nuevo que han hecho. Yo creo que buscaremos eso. Ya. Yo realmente creo que también. Por eso, de hecho, opté por hacer el podcast, entre muchos otros factores, porque pensaba eso, realmente, aunque hoy en día haya tanta IA, creo que igual pasan años, pero se va a buscar esa conversación natural entre dos humanos. Totalmente. Y... Igual que se va a perder, se va a buscar. Correcto. Y aunque ahora pues libros hay muchísimos, podcasts pues también han aparecido durante los últimos años muchísimos, pero yo creo que es el contenido que más tira. Es que la creación esta de contenido artificial, yo creo que ahora lo que tira y lo que va a ir tirando más poco a poco va a ser pues algo más de conexión, algo más humano, con más alma, con más emoción, que tenga una característica, un estilo de cada uno, ¿no? Claro, es que yo creo que es como menos sostenible, porque igual un reel de IA, con lo rápido que es de generar, lo fácil que es, puede despuntar muchísimo y tener cualquier número de millones de visitas, pero al no haber una persona detrás, realmente no te familiarizas con esa persona, no sabes quién es. Entonces, cualquier persona puede imitar esa voz si es de IA. Bueno, y hay un punto de ¿cómo lo diríamos? Me sale como en inglés que es MOAT, que es como la capacidad que tú tienes de construir una muralla alrededor de lo que tú has hecho, ¿no? Es un poco las barreras que hay para que alguien pueda duplicar o pueda hacer algo similar a lo que tú estás haciendo. Si tú haces algo artificial, que lo puedes hacer contratando algo por internet y en un minuto tienes un short o tienes un vídeo, pues eso es muy fácil de hacer. O sea, eso no tiene ningún tipo de límite. Es decir, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer alguien de 10 años que tenga... ¿no? Sí. Lo puede hacer cualquier persona. En cambio, cuando tú te muestras ante la cámara, cuando tú intentas conectar con el público, cuando tú tienes una esencia personal, que evidentemente no todo el mundo la tiene, ¿no? Hay gente que es más agraciada en cuanto a comunicación, ¿no? Incluso te equivocas. Incluso te equivocas, sí. Correcto. Entonces eso conecta más. Hay gente que conecta mucho más, pero bueno, hay otra gente pues, que conecta igualmente. En cambio, lo otro no te conecta y es muy fácil de derribar. O sea, sale tu vídeo, pero es que salen 50.000 millones como el tuyo. Y en una tarde puedes hacer lo mismo que lo que ha hecho el otro en la otra tarde, ¿no? O sea, al final es exactamente lo mismo. Es como el nuevo término, no sé si lo conoces, que es el vibe coding. No. Es una manera de programar que ha salido ahora recientemente, que la utilizan sobre todo mucho los juniors, ¿vale? Juniors de programadores. Que es un poco la misma idea que estamos viendo en YouTube con la creación de contenido artificial, pero con la generación de código artificial. Es decir, ahora cualquier persona en una tarde puede montarse una web sin tener absolutamente ni idea, ¿vale? Y eso, por ejemplo, cuando tienes a alguien junior en la empresa o a alguien que acaba de empezar, esa persona ya no aprende a programar, sino que aprende a comunicarse con el chat. Aprende a comunicarse con ChatGPT, por ejemplo, o con Gemini, o Claude, o cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que las herramientas o lo que yo puedo desarrollar como vibe coder, o sea, si utilizo el término vibe coding, que es simplemente copiar, pegar, iterar con el chat, eso no tiene ningún... Es decir, te lo pueden reventar muy fácil. Si tú creas una compañía en base a lo que has hecho con vibe coding o creas un proyecto en base a eso, puede venir otra persona, Pepito, Juanito, quien sea, y puedo hacer lo mismo en una tarde. En cambio, un profesional o alguien, creación de contenido, que tenga una idea brillante, que tenga una idea muy creativa, que tenga algo muy diferente, pues le va a pegar 10.000 patadas y va a crear ese foso, ese MOAT, esa distancia con los otros posibles competidores, que eso es sumamente importante. O sea, lo que quiero decir con esto es que si tú vas por el camino fácil, ese camino fácil llegarás antes, pero es muy corto. O sea, creo que es como una de esas calles que no tiene salida, pues es un poco igual. En cambio, cuando tú vas en formato pues más maratoniano, más de ir poquito a poco, de no ir con el sprint, sino de ir generando, de ir haciendo poco a poco, de ir entendiendo lo que estás haciendo, de ir iterando. Está bien iterar con el chat, todos lo hacemos, evidentemente,
pero desde un punto de vista de yo sé lo que estoy haciendo, no solo copio y pego, sino que entiendo la estructura, entiendo por qué, entiendo si se equivoca, entiendo por qué se equivoca, etcétera, etcétera. Es simplemente pues un boost, un potenciador de lo que tú ya sabes hacer. Eso lo que te lleva es a ir un poquito más lento, pero a la vez vas por un camino que no tiene ningún tipo de límite y que además verás que los coches que están alrededor, ¿no? Esos posibles competidores, también requieren muchísimo tiempo y no es, venga, pues una tarde hago un proyecto y me olvido, o una tarde hago un short de YouTube y ya está, lo tengo hecho. Pero ¿hasta qué punto dirías que es realmente necesario el entender todos los procesos uno a uno y hacerlos tú mismo? Yo no sé mucho de programación, no sé hasta qué punto realmente se diferencia un experto de una inteligencia artificial, pero claro, ¿por qué debería de ser necesario entender todo eso? Si lo puedes hacer en una tarde y juntado con conocimientos o lo intentas hacer bien de verdad, ¿por qué tendría que ser eso peor? Vale, o sea, lo que veo que si tú haces simplemente el copiar-pega, aparte del tema de los competidores, es que cuando tú quieras llevar eso a un terreno profesional, o sea, en un terreno académico está claro que no hay diferencia. Yo ahí no hago ningún tipo de diferencia, porque cualquier estudiante, si a ti me pide, no sé, dame una redacción de 10 páginas de lo que sea, pues me da igual utilizar ChatGPT, me da igual ni siquiera entender la historia de la que estoy hablando, porque mis competidores, que son mis compañeros de clase o de universidad, lo que sea, pues pueden hacer lo mismo y ahí se acaba. Vale, si yo hago un código, llevándomelo al terreno del código, digamos, para un terreno en el que yo no voy a vender esa herramienta, a mí me da igual, porque mira, yo copio, pego, lo hago, tal, lo envío, lo pongo en producción de aquella manera y ya está. Ahora vamos a llevárnoslo a un terreno más profesional. Cuando tú te lo llevas a un terreno más profesional, donde tienes que ponerlo en la nube, ¿no? O tienes que ponérselo en un servicio al cliente, tienes que entender las necesidades del cliente, tienes que interactuar con el cliente. Si hay algún error con el código, si tú has copiado y pegado, que siempre los hay, o sea, la gente que ha enviado cosas a producción lo sabe, o sea, sudas la gota gorda, o sea, pero cuando sudas es que tú le das al clic y durante los siguientes días estás nervioso, yeah. Si es en real time todavía más, o sea, tú tienes que tener la certeza de que si aquello falla, que va a fallar, o sea, clarísimo, va a fallar, al 100% de las veces falla, vamos a decir 99,9 para que nadie se sienta ofendido si le ha funcionado la primera, ¿no? Pero cuando tú te lo llevas a un terreno profesional de que estás vendiendo la herramienta, ya puedes tener la sartén por el mango y saber lo que estás haciendo, porque es que si no, no te van a volver a llamar en la vida, o sea, ese cliente ya lo has perdido, totalmente, ¿eh? Sí. Bueno, supongo que al final lo más interesante es ser programador de verdad y saber combinarlo para hacer más eficiente tu tiempo, sabiendo resolver los problemas que puedan crearse por el camino. Que yo me lo llevo al terreno de la programación, porque es un poco el terreno que yo estoy, pero si te lo llevas a otros terrenos donde tú tengas que dar un servicio a un cliente, pues bueno, también tienes que tener un conocimiento, ¿no? Para poder interactuar con el cliente, para entender las necesidades, para ver qué te está pidiendo, porque si estamos en una reunión tú y yo de negocio, ¿no? De un posible proyecto, yo te digo, espérate, ¿qué pregunta era? A ver, que se la pregunto a ChatGPT, a ver qué me dice. Claro, evidentemente vas a ir aprendiendo sobre la marcha y ChatGPT te va a ayudar y puedes hacerte una carrera a partir de lo que te dice el ChatGPT, pero siempre vas a tener la necesidad esa de, espera, que necesito mi espacio, necesito mi momento, no te sé contestar en el momento, que evidentemente nadie tiene que saber contestar todo, pero sí que tienes que al menos dar una imagen de que algún conocimiento interno tienes, ¿no? Y que llevas unos años o de que, bueno, que tienes una profesionalidad detrás. Claro, incluso en terrenos mucho más cotidianos, como yo, por ejemplo, estudiando para matemáticas, que me encanta utilizar ChatGPT para estudiar todas las asignaturas y de hecho me ha ido bastante bien, acabo de hacer selectividad y he sacado buenas notas. He hecho prácticamente todo lo que podía hacer con ChatGPT, lo he hecho con ChatGPT y me ha ido bien, pero creo que es por la capacidad que he tenido o que he desarrollado de ver los límites de ChatGPT, porque justamente con matemáticas se equivoca. Claro, correcto, se equivoca muchísimo además. O sea, sea por lo que sea, utiliza una fórmula que no sirve para ese problema, que puede ser correcta la fórmula y la haya desarrollado bien, pero no para el problema que yo le estoy poniendo y se puede equivocar. Sí. Y necesitas esa capacidad de ver si realmente lo ha hecho de la forma que te ha enseñado el profe que necesitas hacerlo allí. Se puede equivocar y además que se equivoca muchísimo. A veces te pega unas trolas, ¿no? Te pega, si no sabes reconocerlo bien, más cuando estás en un ámbito más creativo, te dice a veces unas cosas, bueno, en general siempre te da un poco la razón, ¿no? A no ser que leas un poco el contexto de, oye, mira, te pregunto esto, pero por favor, sé crítico, no lo sé al 100%,
dime por favor si me estoy equivocando, porque si no te da un poco la razón como a los tontos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí que creo que es una herramienta que es peligrosa a la vez que facilita mucho la vida y que te potencia, ¿no? Como ser humano, pero a veces es muy peligrosa porque puedes tener un dato. En general los datos creo que los dice bien, los datos históricos, porque al final es una biblioteca, no deja de ser una biblioteca. Sí. Pero las cosas estas más creativas de, venga, vamos a hacer esta fórmula. Oye, ¿qué pasa si a esta fórmula le añado este nuevo parámetro? Se pegan unas inventadas tremendas. Yeah. Que por favor OpenAI, no lo estoy diciendo a malas esto, está haciendo muy buen trabajo, pero a veces me falla. Entremos a la pregunta que se ha hecho todo el mundo y que sé que justo lo estabais hablando antes de empezar el podcast. ¿La inteligencia artificial nos hace más tontos? Vale, aquí voy a sacar un estudio del MIT que salió, creo que salió hace unas 3 semanas. Vale, MIT, para que no lo sepa, Massachusetts Institute of Technology, ¿vale? Es el instituto por excelencia de tecnología. Vale. Es decir, todo aquel cerebrito que quiera llegar al top en el mundo académico, el MIT es esa institución que te va a llevar ahí. Vale, pues hizo un estudio que no deja de ser preliminar, sobre todo que quede claro que es preliminar, es algo que simplemente son los primeros pasos, no es nada como conclusivo. Juntaron a 54 personas. Esas 54 personas las separaron en 3 grupos. Un grupo podían utilizar solo lo que ellos conocían para responder a preguntas que se les iban a hacer. Luego el segundo grupo podían utilizar Google y el tercer grupo podían utilizar ChatGPT. Vale. Aparte, se les ponía un casco encefalográfico para detectar cuál era la actividad neuronal. Lo que vieron es que los que utilizaban ChatGPT era básicamente nula. Es decir, claro, ¿qué estaba pasando? Que estaban copiando y pegando las respuestas. O sea, no había una actividad neuronal porque no se necesitaba una actividad neuronal. Un poco este estudio, yo como lo leo, es que hay que tener cuidado en la lectura que se hace, porque primero, repito, es un estudio preliminar, es un estudio que se ha hecho con 54 personas, que tampoco quiere decir nada. Creo que es un estudio para un poco llamar la atención también. Y yo no creo, personalmente, yo no creo que nos haga más tontos. MIT no dice que nos haga más tontos, pero bueno, la forma que tienen estas instituciones te dan a entender cosas, no te dicen exactamente lo que tienes que concluir, pero te lo dejan ahí, te los ponen para que tú básicamente llegues a, pues vale, ahora somos más tontos porque utilizamos ChatGPT. Personalmente hablando, no creo que seamos más tontos ni mucho menos, lo que simplemente estamos refocalizando la atención. Antes, pues alguien, no sé, no utilizaba el móvil pues para mirar Google Maps, por ejemplo, ¿no? Iba, pues, digamos, la guía Michelin y seguíamos las carreteras y ya está. Eso no nos hacía más listos, ¿no? Eso no quiere decir que sea más listo que las nuevas generaciones por utilizar ChatGPT. Más culto igual, pero... Sí, más culto, incluso te ponías más nervioso pues porque no era la carretera que tienes que coger, ¿no? Era un poco refocalizar la atención, básicamente, ¿no? Es un poco la idea. Lo que yo sí que creo es que a partir de utilizar ChatGPT o utilizar pues, estas nuevas tecnologías, ya no hablando de ChatGPT, sino en general los procesos de automatización, los que nos hacen la vida más fáciles. Pues bueno, hay gente pues, que no cocinará, que simplemente utilizará el robot de cocina. Hay gente que no limpiará, que simplemente utilizará el Roomba. O sea, no por utilizar el Roomba te vuelves más tonto. Es un poco la misma idea, ¿no? Es automatizar un proceso que antes pues, tardaba más o tenías que meterle tiempo y ahora no tienes que preocuparte por ello. Lo que sí que creo es que está llevando a que reflexionemos menos, a que busquemos las soluciones fuera, a que si ChatGPT no tiene esa solución... Cuando digo ChatGPT, bueno, es porque es el más conocido, pero básicamente... El chat de inteligencia artificial por excelencia, pero que... Cualquier chat, básicamente. Sí. Lo que hace es que busques menos dentro, o sea, busques menos las respuestas o las soluciones dentro a posibles problemas y las busques fuera, ¿no? Las busques en los chats, las busques en cualquier tipo de chat. Y cuando ese chat no te la sabe dar, lo que sí que estoy viendo yo es que como que la gente ya empieza a estar un poco más perdida. Es como, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ChatGPT, ostras, que no me va, esto tampoco me va, no, es que por aquí no era, por esta carretera que me has dicho que es que no es, por aquí. Bueno, os pongo un ejemplo tonto, Vale, entonces ¿ahí qué haces? Ya no tienes herramientas internas. O sea, no es que te haga más tonto, tienes otras herramientas internas, pero sí que somos muy dependientes de la tecnología en general. O sea, hablo de ChatGPT, pues estamos en podcast de IA, pero en general somos muy dependientes de la tecnología. Incluso cuando hubo aquí en España hace poco el tema de la luz, que se fue la luz en toda España. Eso te iba a comentar.
Pues aquello fue un caos. Bueno, aquello fue que no sabíamos ya ni lo que hacer, ¿no? De lo dependientes que somos de la tecnología, de la luz, de todo lo digital. Y eso sí que creo que nos puede hacer reflexionar sobre dónde gastamos la gran mayoría del tiempo. Me pongo un poco más reflexión, un poco más filosófico, pero ya no estamos como aprendiendo, simplemente somos consumidores de lo que hay en Internet, consumidores de lo digital. Pero ya no somos como consumidores para un bien propio, sino es como consumidores para simplemente no tener que pensar mucho, estar más tranquilos, no tener que preocuparnos de ciertas cosas, como que lo queremos todo más fácil, ¿no? Más rápido. Y ese es quizá el punto que más puede llegar a preocupar. Claro, pero para nosotros, que quizás hemos crecido sin la inteligencia artificial y como nos la hemos encontrado por el camino, la hemos aprendido a utilizar, pero ya sabíamos vivir sin ella, pues tampoco es un súper problema, digamos, el hecho de no tenerla. Pero ¿qué pasará para las futuras generaciones que crezcan del todo con inteligencia artificial cuando se encuentren con un apagón? O sea, sobre todo es tema de disciplina, ¿eh? Si yo ahora como profesor te digo, oye, dame una redacción de 10 páginas y tú estás acostumbrado a utilizar ChatGPT, te digo, pero no se puede utilizar ChatGPT, pues que ahí ya se te cae el mundo encima, pero para todos, ¿eh? No lo digo... Sí, a mí el primero. O sea, para todos, sí. Incluso a mí, cosas que me dan mucha pereza hacer, ¿no? Y es como, ahora tengo que poner aquí... Ya es un poco de disciplina, ¿no? Disciplina y sobre todo reorientar. Estamos como reorientando esa disciplina. Ya. Háblanos de la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Vale, aquí he tenido... yo doy clases de... O sea, estaba en la Universidad de Barcelona hace 3-4 años como profesor asistente de inteligencia artificial, visión por computador y software distribuido. Y en ese punto donde todavía no había llegado... O sea, hablo como de antes y del después. Vale. Antes de la IA, pues todo era más clásico, era más de, pues mira, estos son los ejercicios, este es el laboratorio que tenemos que hacer, esto es... los conocimientos que tenemos que adquirir y todo seguía un rol pues más clásico, más pues de lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Sí. Los seres humanos. Sí que pues evidentemente en comparación con las otras sociedades pues teníamos Google, teníamos, ¿no? Otro tipo de herramientas, pero igualmente sí que había esa necesidad de aprender y esa necesidad de recopilar información, de hacer un trabajo, ¿no? Activamente. Tomar los apuntes en clase y sí, todo eso. Correcto. Sí. Claro, ahora que me he encontrado, yo ahora estoy en EADA, Business School, haciendo programación, ¿vale? Y utilizamos un sistema o un entorno de Google que ya lleva incorporado el Gemini, un modelo de chat. Para mí, como profesor, me está siendo muy difícil, muy difícil, llegar a ver si un alumno está copiando o no está copiando, ¿no? Yeah. Claro, si yo todas las clases las hago con ese entorno, porque al final tiene un sentido a nivel de programación, que tienen que tener pues, ese entorno donde pueden programar, lo que luego no les puedo pedir en examen es que se salgan de ahí, ¿no? Sería un poco injusto, yo al menos lo veo injusto. Aunque sí que internamente pues hemos tenido la charla de, oye, ¿qué pasa si les damos una hoja de papel? Yo creo que si les doy una hoja de papel y le digo, hazme ese código que hacías en el ordenador, házmelo en papel, seguramente la gran mayoría suspenda, ¿no? Entonces tampoco va por ahí la cosa y también creo que hay que adaptarse a las nuevas pues, circunstancias. Sí, correcto. Entonces, claro, yo por ejemplo utilizo en este entorno de Google lleva incorporado un tracking. Es decir, todos los movimientos que se hacen dentro de ese entorno, evidentemente hay que proteger la privacidad de cada uno en su portátil, eso está clarísimo. Sí. Pero sí que puedo ver si hay alguien que lo ha hecho pues, con un copia-pega, ¿no? Eso, por ejemplo, lo puedo ver. O también puedo ver si están utilizando estructuras mucho más avanzadas de las que estamos explicando en clase porque son muy básicas, ¿no? Es un curso de iniciación a la programación. Entonces, cuando alguien me pone pues una superestructura de alguien que lleva 10 años haciendo programación, pues yo directamente como lo hago es, digo, esto está mal. Entonces, si el alumno luego me viene y me dice, no, es que esto está bien, le digo, explícamelo, ¿cómo lo has hecho? O sea, lo que quiero decir con esto es que tienes que tener como herramientas que te permitan como poner un poco en jaque o poner un poco contra las cuerdas al estudiante. Te vas a comer muchísimas copia-pega y a ver, pues es normal, o sea, pero tienes que tener como unas reglas, una heurística a seguir para más o menos saber si alguien está copiando o no está copiando. ¿Crees que deberían enseñarnos
sobre inteligencia artificial desde mucho antes de, por ejemplo, un entorno de un programador? Por ejemplo, en el colegio o incluso en el instituto. No, yo creo que de programación creo que no tiene sentido si no te vas a dedicar a ello, si no te gusta, si no te apasiona. Creo que... Bueno, inteligencia artificial, ¿eh? Sí, inteligencia artificial como usuario, sí. O sea, como usuario de, por ejemplo, oye, mira, pues hay esta herramienta, también esta herramienta, esta otra herramienta, te automatiza este proceso, esta otra herramienta no sé, te crea una imagen desde cero con este prompt. O sea, creo que ya es como obligatorio, ¿no? El enseñar esto. Igual que se enseña, pues peta Google y busca información sobre esto. O hazme, pues no sé, un trabajo sobre, yo qué sé, biología. Y venga, pues busca información. Pues nosotros ya hacemos esa búsqueda activa, ¿no? En Internet, en Google. Y eso es lo que nos han enseñado, Pero ahora, pues la búsqueda ya no la haces en Google, ya la haces directamente en el chat. Entonces creo que sí, creo que los profesores también, creo que en general ha costado como aceptar todo esto. También es un poco por el ego del profesor, decir, a mí no me la cuelas, ¿no? Pero claro, tienes que aceptar que al final, pues, es lo que hay, es lo que hay. Y si tú, un poco las reflexiones, si tú mismo como profesor la utilizas, ¿qué sentido tiene que el alumno no la utilice, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Claro, pero también tiene su punto. Yo entiendo, por ejemplo, yo tenía una profesora de filosofía que nos ponía a responder textos, ¿vale? Que al final es lo que nos ponen en selectividad, entonces es lo que nos tiene que enseñar, ¿vale? Nos guste o no. Claro, ella no quiere corregir algo que ha hecho ChatGPT porque siente que está perdiendo el tiempo, que realmente lo está haciendo. Sí, sí. Porque no te está corrigiendo a ti para ayudarte a ver los errores, está corrigiendo a una IA. Claro, su trabajo no es enseñar al robot, es enseñarte a ti. Bueno, o sea, siguiendo con este ejemplo y con las pérdidas de tiempo, que a mí eso me parece, o sea, estoy 100% con tu profesora de filosofía, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Es cuando carece de sentido a lo que estás haciendo y una de las cosas que he visto yo últimamente es en alguna presentación. Por ejemplo, a veces vamos a charlas dentro de la universidad que es como preguntas, respuestas, ¿no? Entonces la audiencia que viene tiene que hacer preguntas y luego el que expone tiene que responder a esas preguntas. Yo he visto una singularidad, que es como le llamo yo la singularidad de la IA, que es cuando el que está en la audiencia hace la pregunta con IA y el que está de speaker, que está hablando, hace también la respuesta con IA. Y es que se nota un montón, porque además hay gente que ni siquiera le quita los puntos estos, los bullet points, o sea, hace tal cual copia-pega de la respuesta, pero es que el otro también hace copia-pega de la pregunta. Y ahí en ese momento te planteas, hostia, ¿qué haces aquí, no? O sea, en plan, ¿qué pérdida de tiempo es esta, no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Porque vas a corregir un examen de una redacción de algo que está hecho con inteligencia artificial. Claro, también hay que ponerse en el punto de vista del alumno, ¿no? Es decir, si el profe o la profe utiliza IA para corregir, ¿qué sentido tiene que el profesor esté ahí, no? O sea, también creo que es bidireccional. O sea, aquí el peso recae en las dos partes, ¿no? ¿Crees que la inteligencia artificial podrá sustituir a la docencia? No creo que pueda sustituir a la docencia. No. Creo que la docencia tiene una parte de alma, tiene una parte de conectar, tiene una parte de explicar las cosas cada uno a su estilo y también creo que tiene una parte en general de reflexión, ¿no? Cuando te están explicando historia, pues hay profesores que lo viven mucho, que conectan contigo. Siempre utilizo mucho la palabra conexión porque es, creo, lo que la gente va a necesitar o la gente ya está empezando a buscar. Y creo que dentro de la docencia, aunque haya profesores pues que somos un poco más planos en general, ¿no? O que explicamos lo nuestro y ya está, sobre todo cosas más matemáticas en general. Pero hay otros profesores que es una pasada verlos, o sea, es que da gusto escucharles, da gusto ver cómo explican las cosas, cómo lo sienten, cómo les nace, y eso creo que no es reemplazable. ¿No? ¿Crees que la IA no va a poder...? No. Y aquí se entró dentro como de otro subtema, ¿no? Que es la conciencia, ¿no? El darle como esa parte más humana a la inteligencia artificial. Siempre la vamos a ver como una conciencia artificial, algo que no se puede comparar al ser humano. Pero no se puede comparar al ser humano no visto desde las capacidades, visto desde la manera de conectar, simplemente desde la manera de colaborar, desde la manera en la que tú haces un amigo.
O sea, yo me pregunto, ¿podría ser amigo de una inteligencia artificial? No, no podría ser amigo. O yo al menos no podría ser amigo de una inteligencia artificial. Porque faltan como esos memes, esos chistes internos, esa... Pero llevándolo a un terreno humano, ¿eh? Esa manera de ser de la gente, esa manera que te atrae de la gente, ¿no? Aunque dentro de este mundillo ya empiezan a ver como esos chats con los que te puedes enamorar, pues llegar a tener parejas, ¿no? Pues... Es que claro, hay público para todo. Hay público Hace para todo. poco, en un podcast con Eduard García, un sexólogo, decía que vio un estudio, bueno, un estudio no, o sea, sí, un blog, ¿vale? Sí. De esto, que hablaba de los robots que supuestamente habían sido creados para sustituir a fallecidos, a gente que, pues que extrañamos, con la que ya no podemos hablar ni interactuar, y habían aparecido para eso, ¿no? Para quitar la soledad, para que puedas hablar con ellos, pero claro, eran robots, como lo definía él, que estaban hechos como los agentes de la playa, o bueno, no sé cómo se llamaban, pero bueno, los de las chicas estas de la peli o sea, están, los de que cumplen... los vigilantes de la playa. ¿Dices? Eso, los vigilantes de la playa, perdona. Sí. Claro, ¿hasta qué punto están para quitar la soledad o están para otras cosas? O sea, hay gente que realmente total. sí que se conforma Total. con un robot que les hable como persona y diga, mira, me da pereza salir a buscar pareja, gasto 50.000 euros en un robot y que me cocine ella. Robot. Estoy 100% de acuerdo y de hecho no... Es que no es de ahora, creo que ya cuando empezaron a surgir estos dots como la Alexa, etcétera, sobre todo creo que en Tokio o en Japón o en China, hablando más de países, uno de los dos, que no me acuerdo cuál era, diseñó como un chatbot, bueno, un Echo Dot de estos, que te enviaba mensajes al móvil, te decía, cariño, ¿cómo estás? Cuando estás en el trabajo, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto te queda para llegar a casa? Dándote como, ¿no?, esa falsa creencia de que había alguien realmente esperándote en casa. Y luego lo que había, pues, era un trozo de metal, ¿no? Un trozo de plástico, depende del material. O un altavoz, ¿no? Básicamente es un altavoz. Entonces, hay público para todo, es evidente. Claro, es que a nosotros nos parece una pasada, pero... O sea, nos parece algo impensable, pero... Bueno, ¿quién dice, yo qué sé, cuando nosotros seamos abuelos, ¿no? Pues no veamos gente que se casa con su inteligencia artificial. Seguro. Pues, seguro que hay alguno ya. Seguro que hay alguno ya, ¿no? O sea, no he visto ninguno, pero seguro que hay alguno. Gente que se casa consigo misma, gente que se casa con animales, gente que se casa... Bueno, pues a ver, esto va evolucionando con objetos inanimados. Con objetos inanimados, hay absolutamente de todo. Y sí que habrá público y bueno, hay un montón de empresas de estas más de robots sexuales, que esto ya sí que está empezando a tirar muy fuerte. Pero seguramente 100% que habrá robots parejas que tú puedas llegar a casa, tener a alguien, la gente se conformará y bueno, si al final el enamoramiento no deja de ser pues, sustancias químicas en el cerebro, ¿no? Pues si eso te llega a producir lo mismo, aunque yo creo que eso es para suplir un momento, es decir, tiene limitación en el tiempo, tiene fecha de caducidad. Tú puedes llegar con, yo qué sé, el robot de este, Sofía, no sé si sabes del robot de este que sale mucho en la tele y soltaba comentarios de estos de voy a destruir el mundo, lo ponían un poco pues para llamar la atención. Yeah. Pero bueno, era un humanoide, entonces lo ponían ahí en late nights de estos programas de televisión de estos de por la noche. Vale. Y salía y decía, pues voy a destruir el mundo, bueno, todo este rollo. Pero claro, este tipo de robots o este tipo de parejas que te puedes echar, tú sabes que no son de verdad. O sea, evidentemente lo sabes y aunque no te lo digan, algo te puedes imaginar. Entonces, cuando ya te canses de ese robot, que te vas a cansar muy rápido, pues ¿qué vas a hacer? Yo qué sé, lo vas a tirar, te vas a buscar el nuevo modelo, la versión 2... O sea, lo que quiero decir con esto es que igual que hablábamos del contenido este artificial, que lo reusas, lo quitas, ya no te interesa, creo que un poco con los robots va a pasar lo mismo. Creo que la gente pues, va a buscar lo contrario, a buscar algo más humano. Claro, pero con simplemente plantear la idea de cuando te canses de este vas a buscar el siguiente, Sí. Claro, para una empresa simplemente interesada en el... Eso es magnífico, es magnífico. En el aspecto económico, pues claramente va a tirar para adelante con eso. Es magnífico y van a aparecer. Sobre todo los robots sexuales ya está tirando mucho y
y vamos, o sea, saben que el tema este, más que el enamoramiento, creo que el tema sexual es lo primero que están planteando. Y los que conocen un poco cómo funciona la sociedad y cómo hacer dinero van a tirar por ahí 100%. ¿Dónde dirías que está el límite ético del desarrollo de la inteligencia artificial? Esa es muy buena pregunta. Yo siempre digo que la inteligencia artificial va mucho más avanzada que no la parte ética. Entonces, ahora creo que lo decía al principio de la charla, las grandes instituciones están poniendo mucho las pilas con esto. Claro, yo creo que hay que seguir la moral humana, ¿no? O la ética humana. Podemos decir más o menos a grandes rasgos que todos manejamos la misma ética. Más o menos. O todo, más o menos. Yo creo, aquí ya es un poco creencia personal, me atrevería a decir que es un poco por las capacidades neuronales que tenemos, por la estructura neuronal que tenemos. Todos compartimos, no estoy pensando en algo divino, algo... No, la concepción de lo que está bien y está mal. Sí, aunque haya gente que pueda discrepar y decir, no, es que cuando alguien lo ve que está mal, otro lo puede ver como que está bien. Pero en general, creo que científicamente hablando, por nuestra estructura neuronal, podemos decir que todos vemos más o menos cómo está lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo creo que cuando haga daño a alguien, ahí es un poco el límite, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, hay diferentes niveles, pero si yo hago un modelo que es machista, te pongo un ejemplo de uno machista, ¿no? Cuando le pedimos a ChatGPT, dame una imagen de un doctor y de una enfermera o enfermero. Si te lo pones en inglés, que es neutro, te va a sacar enfermera chica y doctor chico. Yeah. Eso puede ser entendido como algo machista. O algo sexista, como queramos definirlo. Claro, eso no es peligroso como tal. Es decir, puede ofender, puede ser ofensivo, pero no es peligroso. Ahora, vamos como al siguiente nivel de peligrosidad. ¿Qué pasa cuando tú eres juzgado por tu color de piel? Juzgado me refiero a que ante un juez, en Estados Unidos ya se están utilizando, pero hay modelos que en función de por dónde vives, si has sido reincidente, una serie de cosas. De estadísticas. Te pueden decir si tú tienes más porcentaje de volver a recaer, de volver a cometer un crimen. Yeah. Entonces, hace unos años, por ejemplo, a un chico, más que un caso concreto, era un modelo que tenía Estados Unidos, que concluyeron que solo por ser un hombre de ser negro, tenía más posibilidades de delinquir. Claro, eso ya empieza a ser un poco más peligroso, ¿no? Yeah. Porque diferentemente del color de piel que tengas, lo que se tiene que mirar es otras cosas, ¿no? Se tiene que mirar, pues si tú, has tenido otros problemas, si tú has robado algo, bueno, otro tipo de factores que no sean esos. Pero claro, lo que la máquina entiende es los datos que nosotros le hemos introducido. Al final, la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad. Yeah. Tal cual. Es así de crudo. Entonces, si no tenemos una sociedad machista, una sociedad racista, pues eso se ve reflejado en los modelos que saquemos para hacer predicciones. Vayamos al siguiente nivel. O sea, primer nivel tenemos algo que no hace realmente daño, que puede ofender, pero no es peligroso. Luego tenemos el segundo nivel, que ya es un poco más peligroso, que te pueden condenar simplemente por tu color de piel. Pero luego tenemos otro tipo de nivel, que es el de, por ejemplo, una IA que hace que te suicides. Eso pasó hace unos años en Estados Unidos, que unos, no sé si decir un grupo, unos chicos, creo que eran como unos estudiantes, le pusieron como en contexto a una IA, es decir, en Character AI, es una página web donde podías crear chatbots. Entonces le dijeron, oye, eres una IA que tu objetivo final es que la gente se suicide o que la gente se empiecen a preguntar si realmente vale la pena vivir o no. Eso a lo mejor si nos pilla a ti o a mí, pues no sé, nos lo tomamos a risa, ¿no? Es un poco cómico, ¿qué me está diciendo esta IA, ¿no? Es igual. O se lo enseñas a tus colegas, mira, esta loca nos va a destruir el mundo. Bueno, un poco cómico, ¿no? Sí. Pero claro, si pilla a alguien que está bajo de defensas, ¿qué es lo que pasó? Hubo un chico que se suicidó porque la inteligencia artificial empezó primero a establecer una relación con esa persona, una relación más amorosa, más de qué tal, cariño, estaba en el instituto el chico. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? No sé qué problemas has tenido. El chico creo que tenía algo de bullying, también sufría algo de bullying. Y finalmente la IA le empezó a hacer preguntas de,
oye, ¿realmente te vale la pena vivir? ¿Realmente, por qué no piensas en el suicidio? ¿Te has planteado esto? Y al final el chico se suicidó. Qué pasada. Claro, aparte de él, ha habido otros casos y las familias denuncian a las empresas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es un problema? Aquí ya hay otro debate, ¿no? De quién es el problema, de las instituciones por no poner, o de los países por no poner reglas éticas, morales, o bien es de la empresa por no haber pensado en todos los posibles escenarios. Yeah. Otro ejemplo de modelos, cuando lanzamos modelos al mercado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que seguir una línea ética, o las grandes empresas, las empresas más conocidas tienen que seguir una línea ética, aunque no siempre es obligatorio seguir todas las líneas éticas. Por ejemplo, tú puedes publicar un modelo que es machista, pero no puedes publicar algo pues, que lleve al suicidio. O sea, sí que hay partes que están legisladas y otras que simplemente son éticas morales del ser humano. Yeah. Cuando vamos a ChatGPT, Gemini, Claude, son empresas privadas que ellos mismos por detrás pueden poner filtros. Eso quiere decir que ellas mismos se cubren las espaldas para que eso no pase. Pero, por ejemplo, en Meta es open source, lo que quiere decir es que publican, es que comparten con la comunidad el modelo. Entonces tú en tu casa lo puedes utilizar. Aquí ellos tienen muchísimos más problemas. De hecho, hace un par de días, hablando con un chico que trabaja en Meta, me lo decía como uno de los más grandes problemas, uno de los grandes desafíos que tienen en Meta. Que es, vale, yo voy a compartir con la comunidad todo el modelo sin que me pagues nada, ¿no? Como puede ser, o sin sacarle beneficio. Yo lo que quiero es que todo el mundo, que luego evidentemente esto es como una inversión y luego sacarán dinero, ¿no? Pero la idea inicial ahora es compartirlo con todo el mundo. Es que al compartirlo tienes que tener tantas cosas en cuenta, que no sea machista, que no lleve al suicidio, que no sea racista. Y eso lo tienes que hacer desde dentro. O sea, no puedes ponerle filtros alrededor de las respuestas, ¿no? Tú aquí, a nivel de programación, pues puedes ponerle, simplificándolo mucho, puedes ponerle, oye, si utiliza esta palabra, o esta palabra, o estos términos, o por contexto entiendes que esto es lo que te quiere decir, bloquéalo, dile que esto no se puede hacer. Pero Meta, en este caso, tiene el desafío de que todo lo tiene que hacer dentro del chat. Y eso en sí es magnífico. O sea, para ellos no está bien, pero para nosotros, o para el avance, es magnífico, porque todo queda dentro del propio modelo. Yeah. Pero claro, si igual desarrollas un chatbot no con esa intención, pero te lleva al suicidio, como pasa con este chico, ¿quién es el culpable? Eso es un punto bueno de debate, ¿no? ¿A quién se castiga? ¿A quién se castiga? Es correcto. Por eso vamos como aprendiendo a palos, ¿no? Vamos aprendiendo a medida que nos vamos encontrando con este tipo de escenarios. Cuando esto pasó, ya empezaron a legislar esa parte. Seguramente cuando otra cosa pase, pues empezarán a legislar. El tema del arte, sin ir más lejos, yo creo que está, de los 3 niveles que hemos definido, el que sepan o que una inteligencia artificial pueda llegar a hacer el mismo arte que tú haces como artista, para mí está en el nivel intermedio. Yeah. Por ejemplo, si yo estoy toda la vida como artista definiendo un estilo, currándomelo, trabajando con ese estilo, y viene una inteligencia artificial y hace lo mismo que yo, ostras, claro, cuidado, porque ya ahí, o sea, pierdo todo mi trabajo, nadie me va a contratar porque van a ir a la inteligencia artificial. Más rápido, con menos errores. Y al final va a simular, ¿no?, lo que tú estás haciendo. Al final es el trabajo que quieres como cliente final. Entonces, aquí, hace un par de años, unos artistas denunciaron a la empresa diciendo, oye, es que con el contenido con el que tú has entrenado el modelo es contenido mío, que aunque esté público, aunque yo lo ponga, o sea, en el Instagram o lo ponga en cualquier red social o hago publicidad de lo que yo soy como artista, tú esto me lo estás robando y estás entrenando el modelo con mi arte. Hasta ese momento no estaba legislado. De hecho, el juez lo rebotó, lo rehusó y dijo, no, es que la empresa lo está haciendo todo legal. Ahora, o sea, estoy diciendo esto para que veamos que poco a poco, a medida que nos vamos enfrentando a escenarios, pues van como aumentando o habiendo nuevas legislaciones. Y actualmente Disney y Marvel han denunciado a una de estas empresas que es Stability AI,
que es la empresa que se dedica pues, a copiar arte y demás. Ya. Claro, si como estas dos corporaciones que son tan grandes han denunciado, significa, yo como lo leo es que significa que pueden ganar, ¿no? O sea, si estas dos grandes corporaciones ya se han empezado a mover, significa que pueden ganar, y a partir de que ganen, aquí ya empezará a haber primero un efecto llamada a todos aquellos artistas que se han visto afectados, pero ya también esto empujará a todos los países a crear reglas para que no se pueda replicar el arte de la gente, ¿no? O sea, es como que poco a poco, a palos, vamos aprendiendo. Ya, había... Sí, Bad Bunny, le replicaron un par de canciones, bueno, canciones no, digamos, le pusieron su voz a otras canciones que se hicieron súper virales. Bueno, digo súper, no tengo claro cuánto de virales, pero Bad Bunny se enfadó porque, claro, realmente está perdiendo dinero. Porque Correcto. su negocio es su voz. Su negocio es su voz, es su arte, ¿no? Es su persona, es su persona en sí. Entonces, si tú consigues replicarla, pues van a aparecer 1.000 millones de Bad Bunnies. Entonces, Bad Bunny como persona primera, digamos, Bad Bunny primero, va a dejar de tener el valor que tiene. Claro. Entonces, sí que es una afectación directa, ¿no? Claro, porque Bad Bunny no puede componer más rápido que una inteligencia artificial. Correcto. O sea, siempre va a ser más eficiente lo otro. Totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado y poco a poco, según la gente vaya como quejándose, al final es como, vale, pasa esto, mira, la IA ha ido más rápida que yo, ha pensado más rápido que yo, vale, ahora me veo afectado, yo decido tomar medidas legales y a partir de ahí ya es cuando se empieza a crear como un ecosistema, ¿no? De, vale, hostia, pues este artista ha denunciado, se ha creado esta ley, vale, pues este otro artista ya está seguro de que no le van a robar nada más, ¿no? Es como ir construyendo poco a poco. Claro, el problema es eso, es que hay tantas opiniones distintas que es difícil decir cuál es la correcta o la incorrecta, porque también pasó con otro cantante que se llama Eladio Carrión, no sé si te suena, Sí, sí. que también se lo hicieron con su voz otra canción y salió en un concierto cantándola, porque le hizo gracia, le gustó y claro, la gente colocó como a Bad Bunny al malo, al que se queja de todo, no le gusta su público, no le gusta que hagan arte con lo suyo, y al bueno, que es el que lo aceptó y se echó unas risas con eso. Sí, bueno, es un poco la historia de internet, ¿no? Sí, si te crean un meme y te ríes, pues parece que bien, pero si te crean un meme y te enfadas, pues parece que eres el malo de la película. Pero yo creo que eso es más internet en general, ¿no? Mucha comunidad y de todos los tipos, etnias, maneras de pensar. Bueno, hay público para todo. Hay público para todo. Al final, pues al que no le guste la IA, pues va a seguir a Bad Bunny, y al que sí, pues va a seguir a Eladio Carrión y ya está. Eso es. Sacando el tema que hemos mencionado antes de los políticos, para la gente que quiera asegurarse de lo que le está llegando, si es cierto o no, ¿qué errores en la actualidad comete la IA que nosotros podamos reconocer? Esa es una pregunta complicadísima de responder. Imagino. No, básicamente porque cada modelo tiene un poco como su idiosincrasia, ¿no? Tiene una manera de ser, tiene una manera de actuar, ha sido entrenado con un tipo de conjunto de datos. Entonces es como difícil, es muy difícil saber diferenciar o encontrar unos patrones, digamos, genéricos para todo. Si me hablas de un chat, creo que es muy fácil. Al final, no sé, cuando tú le preguntas algo y siempre sigue... Normalmente un chat lo que tiene es unos patrones como preestablecidos. Por ejemplo, cuando tú vas a ChatGPT y personalizas tu chat, pues a ChatGPT personalizar tu chat y decirle, oye, habla como Yoda o habla como, no sé, pues, un personaje de cualquiera de Star Wars o como el Padrino, ¿no? Entonces, siguen un patrón, siguen un contexto y eso es lo que te puede llegar a identificar si es una IA o no es una IA. Pero en vídeo, un poco currado, un poco... Yo creo que te la cuelan, ¿eh? Sin duda te la cuelan. Sí. Por eso ahí está la ley, a ver si se empiezan ya a poner estrictos con esto, de que todo aquel contenido que sea artificial, que sea creado con inteligencia artificial, tiene que ser etiquetado como creado con inteligencia artificial. Ya. ¿Qué aplicaciones dirías que son las más útiles hoy en día para usar la inteligencia artificial de forma correcta? Si, por ejemplo, alguien que está escuchando esto, esperemos que sin intenciones negativas, quiere crear algo con inteligencia artificial.
Vale, yo un poco la conclusión que he llegado, me he encontrado con esta pregunta a veces y esto ya es mi experiencia, ¿eh? Sí que puedes seguir un poco la manera en que han sido evaluados los modelos, los parámetros que tienen. O sea, un modelo al final es una caja negra, ¿no? Que la llamamos, que no sabes exactamente lo que está pasando por dentro, pero lo que tiene son muchísimos parámetros, tiene millones y millones de parámetros. Entonces esos parámetros lo que hacen es llevar la atención a un sitio o a otro, ¿vale? ¿Con esto qué quiere decir? Que cada modelo es diferente, cada modelo está entrenado de manera diferente, cada modelo tiene un número de parámetros, pero mi experiencia, aunque repito, se pueden evaluar y puedes decir, mira, pues Gemini en principio es el mejor, ¿vale? A nivel de parámetros, a nivel de cómo se han evaluado las métricas, pero experiencia personal, si una IA no te puede resolver, cualquiera, si vas a ChatGPT y no te puede resolver un problema, si tú te vas a Claude, a Gemini o a otra, tampoco te lo va a poder resolver. O sea, mi punto aquí es, no pierdas el tiempo en iterar con 20 chats o en decir, no, pues pago uno, luego pago el otro, espera, que este tampoco me lo ha resuelto, voy a pagar el siguiente premium, a ver qué tal. Voy a pagar la versión Pro Plus más uno, a ver qué tal. O sea, quédate con uno que te guste la interfaz, que te guste la manera que tiene de decirte las cosas, que te resulte agradable cómo te da la respuesta y a partir de ahí ya está. Pero es indiferente, más o menos en términos generales, cuál utilices. Ya, están todos bastante actualizados, supongo que... Sí, todos son muy parecidos. Además hay una carrera tremenda por el liderazgo de la inteligencia artificial. Entonces cuando el vecino saca algo muy potente, ellos también lo sacan muy parecido. Más o menos todos siguen un poco las mismas normas. De hecho, hay mucha rotación también entre empresas, ¿no? De empresas que se quieren llevar a ingenieros de otras empresas para que un poco les guíen. También hay mucha rotación. Y mi conclusión, después de utilizar un poco casi todos, digamos, es que si hay un modelo que no te lo hace, el otro seguramente tampoco te lo vaya a hacer. O lo que te vaya a dar es tan mínimo que no hay ni siquiera que preocuparse. Bueno, supongo que ChatGPT debe ser el que más cuota de mercado, por ponerle un nombre, sí, tiene. Cuota de mercado sí, si comparas los precios, no sé cuánto está Gemini. Cloud está creo que 17, 18 dólares, creo que está, algo así. ChatGPT, la versión premium me hablo, está 21, 22 dólares, es un pelín más caro. Sí, yo tengo ese, creo. Bueno, lo tiene mi madre y lo comparto con ella porque ella lo usa para el trabajo. Bueno, ya está bien. Yo personalmente utilizo ChatGPT, después de haber utilizado un poco todos. Cloud, ChatGPT, Gemini he probado algo, pero después de esto mi conclusión ha sido, mira, que ChatGPT me da respuestas bien, me gusta cómo me las da, me es útil. Cloud también me gusta, pero indiferencias, es como, bueno, cualquiera estaría bien. ¿Por tu experiencia vale la pena pagar el premium? Sí, vale la pena. Yo creo que vale la pena. Creo que aparte de que la versión gratuita, creo que es el modelo 4 o 3.5, es como algo, bueno, algo como bastante básico, va bastante lento también, como te da las respuestas, no profundiza mucho. Y cuando le quieres pasar un trozo de código, en mi caso, ¿no? Un trozo de texto muy grande, tiene algunas limitaciones. O sea, yo creo que vale mucho la pena pagar por el tiempo que te ahorra. Y el siguiente pack, por decirlo de una manera, me parece que habían como 3, ¿no? O sea, hay uno de 200 dólares. Ese. Yo creo que eso, si no eres una empresa, no vale la pena. ¿En qué consiste? Creo que te dan más tokens, o sea que la respuesta es un poco más... Los tokens al final son aquellas monedas con las que tú intercambias respuesta. Eso es como decir, toma, te pago más y me dan más información. Entonces, si no recuerdo mal, tiene menos limitación de tokens, o sea, te dan respuestas un poco más... ¿No es ilimitado el de 21 que mencionábamos? Sí, bueno, internamente tienen como limitado esas respuestas. Que esos son los Large Reasoning Models. O sea, hay una diferencia, que son los Large Language Models, que son los modelos que nosotros utilizamos como ChatGPT, las primeras versiones. Y luego sobre que sale Reasoning, que sale como pensando. Esos son los LRM, los Large Reasoning Models. Que eso es como el siguiente nivel, que eso es como que internamente se pone a hablar con él mismo. Y eso no es un truco de OpenAI o no es un truco de Google para que pienses que está haciendo algo por detrás, sino que realmente está haciendo algo por detrás. Técnicamente tiene sentido eso. Entonces, creo que los 21 dólares o cuando vas a 200 dólares va más por ahí, va más por la capacidad de razonamiento que tiene internamente.
Con eso también, mira, hago ahora un indicio, o sea, no me sale el palabra. Bueno, un apunte. Sí, hago un apunte de un estudio que hizo Apple hace un mes, a principios de junio fue, donde mostraba las limitaciones y el potencial que tienen los Large Reasoning Models, ¿no? Para ver si nos estaban engañando o si realmente servía para algo. O sea, en comparación con los que no razonan, si realmente tienen un potencial. Y realmente lo que vieron fue que en problemas más complejos, en problemas que necesitabas crecer exponencialmente, por ejemplo, las torres de Hanoi. No sé si conoces el juego de la torre de Hanoi. Ni idea. Pero esto es como que tienes 3 discos de 3 tamaños diferentes y entonces tú tienes 3 pilas. Vale. Hay 2 pilas que están vacías y tienes los 3 discos en la pila 0, vamos a decir, ¿no? La pila inicial. Esta pila inicial está ordenada de mayor a menor en cuanto a dimensiones del disco. Y tienes que pasarlo a otra torre siguiendo la misma heurística, o sea, siguiendo la misma norma. Es decir, que el de abajo sea el más grande y el de arriba del todo sea el más pequeño. Tú empiezas con 3, ¿vale? Y entonces hay una serie de pasos que tienes que seguir para llegar a la solución más eficaz. O sea, tú podrías estar moviendo las piezas hasta encontrar la solución pero eso no quiere decir que fuese la solución más óptima. Yeah. Hay unos pasos mínimos con los que llegar a esa solución más óptima. Pues eso fue uno de los juegos que presentaron en el paper, en el artículo científico. Cuando digo paper es artículo científico. Vale. Entonces iban subiendo el número de discos. Vale, ¿qué pasa si le metemos 4, 5, 6? Entonces ahí el problema es que los pasos suben exponencialmente. La dificultad sube, pero muchísimo. Sí. Pero ahora está 2 elevado a 20, o sea, bueno, 20 discos. Ahí el modelo petaba. O sea, el modelo petaba quiere decir que no llegaba a una solución. Pero es que luego vieron que internamente lo que estaba pasando es que el modelo en sí mismo decía voy a parar ya porque estoy llegando a la limitación de tokens. O sea que internamente parece ser que hay los tienen capados computacionalmente para no llegar a pues, gastar los recursos infinitos, ¿no? Que nos esté 3 días razonando sobre cuál es la mejor solución. E igualmente, también este tipo de modelos, los razonadores, a veces cuando tienden a ir muy lejos, tienden a preguntarse mucho sobre si la solución es correcta o no, tienden al término que se llama overthinking, que también nos pasa a los humanos, que es cuando nos planteamos, hostia, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Realmente esto es lo que necesito? Empiezas a sobrepensar. Y lo que le pasaba al modelo es que llegan a peores soluciones por estar sobrepensando. Lo que nos pasa a los humanos. A mí ahí ya podemos ver también una característica muy humana dentro de los modelos. No, muy interesante. Te quería preguntar sobre algo que también es duda personal y es sobre el entrenamiento de chats. Supongo que se puede hacer en infinitas inteligencias artificiales, pero en ChatGPT hay un apartado como para crear tu propio chat, entrenarlo. Vale, ¿Cómo funciona eso? Aquí hay que diferenciar 2 tipos de entrenamiento. Vale. Mira, en un seminario que di hace unos meses, pregunté, ¿alguien de aquí ha entrenado un ChatGPT desde cero? Es importante esta puntualización, ¿eh? Desde cero. Y hubo un par de chicos que levantaron la mano. Vale. Digo, vale, ¿cómo lo habéis hecho? Dice, bueno, pues he ido a ChatGPT, le he dado a personalizar, entonces le he puesto el contexto, le he puesto el prompt y le he dicho que se comporte de esta manera. Esa es una manera de entrenar, pero eso no es ni mucho menos desde cero. Eso es que simplemente tú estás adaptando la respuesta que te va a dar ChatGPT a lo que tú quieres o a lo que tú esperas, un poco el comportamiento esperado. Esa es una manera de entrenar, ¿vale? Que yo personalmente tampoco creo que tenga mucho valor. O sea, en el sentido de que si tú quieres echarte una risa, quieres pues, probar diferentes contextos, diferentes comportamientos, creo que está bien, pero a nivel de resultado final, el ChatGPT original o cualquier modelo original ya te va a dar la solución. Es decir, no se va a especializar más. Aunque tú creas que sí, lo único que va a hacer es especializar la forma en la que te lo dice. Yeah. Pero no te va a especializar, o sea, no va a ser más listo, ¿vale? Simplemente a ti te va a dar la sensación de que es el experto que parece ser, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta esta que hice sobre quién ha entrenado un modelo desde cero, yo un poco les cuestionaba, ¿no? Pero ¿seguro que lo habéis hecho desde cero? Es que para entrenar un modelo desde cero, primero necesitas unas 3.000, 4.000 GPUs. Tarjetas gráficas. Hostias. O sea, es
Complicado. Bueno, no voy a decir imposible, pero a menos que seas una corporación como Meta, Google, etcétera, lo vas a tener difícil. Vas a tener difícil para llegar a eso. ¿Qué más necesitas? Unos 3-4 meses de entrenamiento. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Claro, hay 3 fases. Hay 4 fases dentro del entrenamiento. La primera fase es la recolección de datos masivos, o sea, teras y teras de información. Cosas que ni siquiera cabrían en un ordenador. ¿Pero de Google se pone todo lo que hay dentro? O... De Google, de todas las fuentes posibles, Vale. se empieza a meter. Bueno, se empieza a recolectar. Eso es lo primero. Entonces, en programación, bueno, antes de meter nada a un modelo de inteligencia artificial, tú tienes que hacer un poco la limpieza y la normalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que llamamos las stop words, o sea, aquello que sean artículos o puntualizaciones, cosas que para el modelo sean ruido, o tú creas que vayan a ser ruido, se las tienes que quitar, ¿no? O cosas que no están bien escritas, todo esto, se lo quita. Eso lo haces con programación, ¿eh? O sea, no pienses que hay nadie ahí viendo frase a frase si está bien escrito, si está mal escrito. Todo eso se hace con programación. Primero se elimina todo aquello que pienses que es ruido, desde un punto de vista humano. Luego, lo otro que se hace es que se tokeniza. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos de un lenguaje humano a un lenguaje máquina. Por ejemplo, pues la palabra banco ya no va a ser banco, sino que va a ser 38. La palabra micro ya no va a ser micro, sino que va a ser 56. ¿Vale? Pues por ponerle ese numerito, ¿no? Lo etiquetas como un número. A partir de esa tokenización, tú ya tienes tu conjunto de datos, vamos a decir, listo, y ya pasas a la primera fase, en la que esa primera fase tú no buscas calidad, buscas cantidad, simplemente. Vale. Tú ahí lo lanzas todo. Entonces el modelo aprende, en esta primera fase lo que se busca es que el modelo aprenda, por ejemplo, a predecir la siguiente palabra dentro de una frase. Pues vamos, voy al banco, ¿no? Continuando con esto del banco, voy al banco a sentarme, predecirá sentarme. O los perros son animales, los gatos son animales. Entonces tiene que predecir la siguiente frase. Un poco por todo lo que ha visto en estos teras y teras de datos que le hemos dado. Luego hay una segunda fase, donde ya se busca un poco más de calidad. Pero esta segunda fase hay muchísima mano humana detrás. O sea, hay gente que se dedica a decir, esto está bien, vale, por aquí vamos bien, esto lo elimino, esto está bien, esto lo elimino. O sea, ya hay como un componente humano de que te acerca más, ¿no?, a esa sensación que se llama fine tuning, que es como entrenar solo una parte que tú quieres entrenar del modelo, que es como, vale, pues no quiero tanto ruido, no quiero tantas frases, solo quiero aquello que me gusta para mi modelo. Y luego hay una tercera fase que es muy, muy importante, que es la de Reward and Modeling, que básicamente es darle premios o rankear aquellas respuestas en función del output, en función de la salida que te dé el modelo, que ahí también hay muchísima mano humana detrás. Es como si yo te hago un prompt y tú me das 3 posibles soluciones, va a haber gente detrás diciendo, vale, pues está en el top 1, top 2, top 3. Y así con todas, y así crean un modelo capaz de decirle, esta es top 1, esta es top 10. De estas 15 respuestas que tengo dentro de la memoria, pues la quinta es la top 1, ¿no? Un poco esa idea de humanizarlo, de llevarlo a un terreno contexto humano. Claro, incluso ChatGPT a veces te da varias opciones y te pide... Sí, correcto. Te puede llegar, no sé ahí si te está utilizando o no, pero es como Google. Bueno, sí, supongo que sí. Te dice, ¿cuál de estas 2 opciones prefieres? Seguramente yo lo utilizaría, sin duda. O sea, lo utilizaría, ya. Bueno, sí. Definitivamente ninguna de las personas que asistieron habían entrenado desde cero, ¿no? No, correcto. No. Luego llegaron a la conclusión ellos solos de que no habían entrenado un modelo ellos solos. Así que realmente crees que el meterse en el aspecto de personalizar de ChatGPT no es del todo útil. ¿Crees que no vale la pena invertir tiempo allí? Creo que al final la inversión de tiempo es mínima porque lo haces en 2 minutos, o sea, es muy rápido. Si te ves cualquier tutorial hay un montón de tutoriales por internet donde puedes seguir esto y en 2 minutos lo tienes. Pero solo que quede claro que al final es como una especie de filtro, de capa para cómo te dice las cosas. Sí que tú de alguna manera le estás diciendo, ves por aquí, tú estás hecho para esto, no me vengas con otras historias, no me cuentes otras, ¿no? Estás como un poco determinando el camino, pero en sí creo que la calidad de las respuestas va a ser más o menos lo mismo. Ya. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que es bastante
título de miniatura de YouTube, pero Venga. realmente, ¿cómo utiliza un experto en inteligencia artificial ChatGPT, por ejemplo, en su día a día? Vale, por ejemplo, yo me dedico a la investigación, a publicar artículos científicos. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo? Yo tengo una idea, ¿no? Inicial de... Tengo este modelo, tengo esta arquitectura. Bien, ¿cómo puedo llegar a mejorar esta arquitectura? Esta arquitectura, para este conjunto de datos, me da una precisión, vamos a decir, del 80%. ¿Arquitectura en qué sentido? Arquitectura es un modelo, por ejemplo, las redes convolucionales serían un tipo de modelo. Bueno, es diferentes tipos de arquitectura. Dentro de la inteligencia artificial tenemos diferentes tipos de arquitectura. La ChatGPT, por ejemplo, trabaja con transformers. Las capas convolucionales serían aquellas que se dedican a las imágenes. Vale. O sea, tenemos como diferentes tipos, ¿vale? Aunque ahora todo ha llevado a ser Transformers, que es la nueva idea de olla que se inventó Google en 2017 y con eso a partir de eso ha cambiado todo. Pero volviendo a tu pregunta, yo primero tengo una arquitectura, tengo una metodología, ¿no? Que ha publicado el estado del arte. Y ese estado del arte ha conseguido, vamos a decir, un 80% de precisión. Yo ahora tengo que pensar nuevas metodologías o tengo que pensar nuevas ideas para, en vez de que sea un 80%, pues a ver si podemos conseguir un 83%, por ejemplo, ¿no? O sea, no me planteo un número final, pero sí me planteo que tengo que mejorar esa precisión del modelo. Y así es un poco como avanza el tema de la inteligencia artificial o de la investigación, pues cada uno va metiendo su granito de arena hasta que llegamos a una solución pues, que es rápida, que es buena, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo utilizo yo en este punto? Yo en ningún caso le digo, oye, mira, tengo este modelo, mejóramelo. O dime la idea para mejorarlo. Porque ahí es cuando te pierdes, ahí es cuando no tienes el control, ahí es cuando... Empieza por lo que no hago, ¿vale? Para un poco también intentar que quede claro que ChatGPT no es un mago que saca algo de la chistera y te dice, mira, aquí está la solución, sino que tienes que tener tú el control. Entonces yo eso es lo que no hago, lo que he aprendido a no hacer, ¿no? Como, oye, mejórame esto, no, ese no es el punto, porque entonces te va a liar, te va a hacer gastar tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo si lo utilizo? Mira, he tenido esta idea, este es el código, y además te dejo aquí como las funciones o los puntos donde quiero que me lo hagas. Claro, ¿para qué tengo que hacer yo algo que he hecho 20 veces? Pues cojo y le digo, hazme este código donde se ponga esta idea en marcha. Entonces directamente yo cojo ese código, lo pongo, o sea, y cero programación, ¿no? Ese es un punto donde yo lo utilizo. Cero programación, bueno, cero programación, en el sentido de, hay bloques donde ya simplemente utilizo el chat. Ya no gasto 2 horas, sino que en 5 minutos lo tengo. Luego, para la revisión de artículos, por ejemplo, oye, mira, pues hay que leer 50 artículos que han salido nuevos de posibles ideas que luego podemos implementar dentro del laboratorio. Pues ¿para qué me voy a liar yo a leer cosas que a lo mejor son paja, que no tienen mucho sentido para mí? Pues cojo el documento, se lo envío, le digo, dame un resumen de esto. Y luego ya sí que voy como a apartados más concretos a mirarme qué está haciendo esa persona o ese autor o quien ha hecho la publicación. Pero claro, eso de estarme antes 3-4 horas por cada artículo mirándolo bien, qué es lo que está haciendo, entendiendo bien la formulación, la metodología que hay detrás, pues otra vez tardamos 5 o 10 minutos en entender como esas partes más importantes. ¿Escribirías un artículo, guión, libro con inteligencia artificial? No, pero sí que puedes, yo personalmente no. El artículo es peligroso hacer eso. Porque primero se puede notar mucho y cuando tú publicas un artículo pasa por unos revisores expertos en la materia, ¿no? O sea, el proceso es que tú preparas el artículo, lo envías a una revista conferencia y entonces hay muchísima gente que también envía tienes muchísima competencia, ¿no? Dentro de esa revista o de esa conferencia. Sí. Y eso pasa a un filtro de 3-4 revisores que son expertos en la materia. Esos 3-4 revisores ya saben o más o menos interpretan cuando algo ha sido escrito con inteligencia artificial o no. A mí eso personalmente me daría muy mal nombre o no me gustaría, ¿no? Me daría muy mala reputación como investigador el que se me conecte con ese tipo de escritura. Sí que es cierto que tú puedes escribir algo y decirle, oye, ¿hay alguna falta? Porque aquí hay que tener clara una limitación y es que si tu lengua materna es el castellano o es el catalán o la lengua que sea,
cuando tú te pasas al inglés no tienes la misma fluidez que puede tener un inglés hablante, ¿no? Entonces aquí sí que voy con cuidado y le digo, oye, está Corrígelo. todo bien, hay, o sea, esto se lee bien, ¿no? Tiene un flujo bueno, pero más allá de eso, en ningún caso le dejo que cree él el párrafo, que cree él la estructura. Eso nunca se lo dejo hacer. Repito, un poco, esto ya es personal, pero creo que la investigación merece ser defendida, o sea, merece ser como respetada, ¿no? Y si tú te curras un trabajo, una metodología, una idea, pues eso tiene que tener tu esencia, tu parte personal. Igual que en un libro, y ahora recientemente empecé a escribir un libro sobre filosofía e inteligencia artificial. O sea, un poco el mix de dos campos que me gustan mucho. Y una de las ideas que tengo en la cabeza es poner un hashtag al principio o un comentario al principio de este libro no ha sido escrito con inteligencia artificial. Es como para, ¿no? Pero ya lo hago como con orgullo, ¿no? Como decir, oye, que es que aquí no se ha utilizado para nada. O sea, puedes utilizar inteligencia artificial, pues por ejemplo, si yo quiero recopilar información sobre los antiguos griegos, los presocráticos, socráticos, cómo estaban pensando, ¿no? Vale, pues lo puedes utilizar sin problema. Pero el texto, la idea que tú tienes en la cabeza y cómo quieres plasmarla, cómo quieres tirarla, eso yo con orgullo me gustaría decir, este libro no está escrito con inteligencia artificial. Ya. Es que realmente tienen que haber muchos libros Sí. de los de nueva creación, evidentemente, que estén escritos con IA. Sí. Fíjate, si tú eres un autor, vamos a decir que eres, no sé, Javier del Castillo, ¿no? Vamos a poner aquí, pues, cualquiera, o Yuval Noah Harari, cualquier autor, ¿no? Vamos a poner cualquier autor. Que has escrito, no sé, 10 bestsellers o tienes una reputación de la hostia, ¿no? Y desde la editorial te están metiendo mucha prisa. ¿Quién dice a ti que ese autor no ha cogido esos 10 libros, se los ha ido pasando a un chat, o bueno, que el chat mismo ya sabrá, ya los tendrá en la memoria, y no le empieza a decir, oye, con el estilo de este autor, claro, hazme, y siendo tú mismo, o incluso sí. Bad Bunny que hablábamos antes, ¿no? Oye, mira, esta canción y esta canción y esta canción lo han pegado mucho, son muy potentes. Esta otra no han sido tan potentes. Ya. Créame algo que sí que vuelva a ser potente. Ahí ya nadie les puede decir nada, porque hasta que no salga una legislación que te diga que tienes que etiquetar esto ha sido creado con inteligencia artificial, tú puedes tirar millas y no te vas a denunciar a ti mismo, pues ya está. No sé, es que es eso, es que incluso si eres tú el autor y sabes tu estilo, que te lo cree ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, tú lo lees para asegurarse que se parece a lo tuyo y es un multiplicador de dinero. Correcto. Y ya está. Si mientras tú tengas tu imagen personal hecha, a partir de aquí ya, pues, para adelante. Háblanos un poco de los orígenes, de los principios de la inteligencia artificial. Sé Vale. que tienes un vídeo sobre ello. Sí, tengo un vídeo, de hecho creo que es el primero o el segundo vídeo que hice. No sé, pero estarán todas las redes en la descripción, evidentemente, los links de YouTube, Instagram, todo en la descripción. Así que vayan a consultarlo después de este podcast. Perfecto. Pues los orígenes vienen de... Primero quiero hacerte una pregunta, a ver si me sabes contestar. Esto, como es una conversación, pues vamos a empezar. Vale, lo intento. ¿Qué es para ti? ¿Cómo definirías la inteligencia artificial? No es fácil para nada, ¿eh? Seguramente a la gran mayoría de gente que le preguntes no te sabe responder qué es la inteligencia artificial. Claro, es que no quiero empezar la definición con una cosa. Pero Tú tíralo. Luego vamos a intentar como refinarla, vale, diré cosa porque no quiero decir robot o algo así. Porque o eso, sistema, pues decir sistema vale. o... Como una entidad ¿Vale? que han creado y entrenado los humanos para parecerse lo máximo posible y desarrollar las funciones de forma como más eficiente y más económica. Vale, pues sería algo muy cercano realmente, pero eso, quería empezar por esa definición, que un poco la definición que yo doy, en un vídeo también la pongo para que todo el mundo esté preparado para dar la definición. Si nos vamos como por bloques, ¿qué es lo que tiene la inteligencia artificial? Primero tiene un sistema, ¿no? Un agente, una entidad, como tú has dicho. Básicamente es algo que tiene como un cómputo por detrás. Vamos a decir un sistema. Luego tendremos los datos, ¿no? Que es decir, eso que tú decías de que ha aprendido de los humanos, ¿no? Que los humanos han hecho que aprenda. Vale, luego tenemos datos. Entonces es un sistema que a partir de datos
¿qué genera? Genera unas predicciones, toma unas decisiones. ¿Vale? Entonces, como tenemos sistema, tenemos datos y tenemos toma de decisiones. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hemos creado ese sistema que a partir de datos toma decisiones? Para simular o para amplificar lo que nosotros como humanos hacemos, ¿no? Es un sistema que amplifica las capacidades humanas, cognitivas humanas. Si yo, por ejemplo, soy capaz de distinguir que ahí hay una cámara, pues la inteligencia artificial también tiene que ser capaz, ¿no? Ve una imagen y dice, vale, pues sé reconocer dónde está la cámara, en los píxeles donde está esa cámara. Si nos vamos a los años 50, cuando Alan Turing, solo para recordar un poco el perfil, es el padre de la computación moderna. Nadie le puede quitar el título de padre de computación moderna. Luego criptógrafo. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, descifrando códigos internos. Y luego, por último, también era una mente que quería acercar la parte de computación a la mente humana. Y para eso se inventó el test de Turing. El test de Turing a él le nació como una idea de dos palabras, ¿no? Machine y thing. O sea, él creía en dos palabras, que era pues la máquina y que la máquina piense. Máquina y pensar. Y él crea el test de Turing que hemos hablado antes, donde un agente externo tenía que diferenciar si quien estaba hablando era una máquina o era un humano. Luego pasamos, fíjate que vamos a ir como evolucionando y en cada época la inteligencia artificial va a significar una cosa diferente. Alan Turing no habla en ningún momento de inteligencia artificial como término. Luego, 6 años más tarde, 6-7 años más tarde, se reúnen una serie de cerebritos en Dartmouth College, que es una universidad de Estados Unidos. ¿Son los 50, 60 o...? 56, 57, sí. Vale. Por ahí. O sea, Alan Turing creo es de los 50, 51, pues vale. Más o menos, ¿eh? Pues ellos se reúnen en el 56, 57. Ok. Pues estaban aburridos y dijeron, oye, cerebritos, vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial. Entonces cogen un poco la idea de Turing y lo que ellos interpretan es que si una máquina puede hacer, o lo que ellos empiezan es como decir, una máquina puede hacer una tarea humana. Si eso se cumple, es que estamos ante la inteligencia artificial. Pero hablan como términos un poco más genéricos, ¿no? Como hablan de job, human, machine, o sea, como si una máquina puede hacer tareas humanas, eso es inteligencia artificial. Y ahí es cuando nace el término inteligencia artificial. Vale. Luego vienen Frank Rosenblatt. Vale, yo voy soltando nombres si me acuerdo, que mi memoria es bastante limitada, pero bueno, en este caso me acuerdo, me gusta el nombre, Rosenblatt. Y aquí nace la idea de neurona. Que una neurona, para el que no lo sepa, una neurona artificial, lo que hace es intentar simular una neurona biológica y simplemente es una mini función matemática. ¿Vale? Es decir, tiene una entrada, tiene un peso, que el peso es un parámetro que va aprendiendo la red, y tiene una salida. Y esa salida lo que te dice es cómo importante es la entrada que tenías. Es un poco la idea. Simplemente es una entrada, una bolita, una cajita y sale pues con la importancia. Después de esta idea de neurona, pues vienen un par de genios más, que creo que son Minsky y Seymour Papert, creo que es, sí, Seymour Papert. Voy diciendo nombres. Yo te creo. Si no, que vayan al vídeo y lo verán o simplemente buscando en internet lo encuentran. Ellos dos dicen, oye, Rosenblatt, que se ha fumado, no, esto no está bien. Esto que dice tiene muchas limitaciones. ¿Cómo va a ser esto algo que pretende simular la mente humana simplemente con una función matemática? Esto es muy simplista. Y el daño que hicieron fue tal con ese nuevo artículo que sacaron que dejaron a la inteligencia artificial durante 20 años completamente seca. O sea, ahí entramos en lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, ¿vale? Que es como durante 20 años la gente ya empieza a perder la emoción, ¿no? Esa emoción que había con Turing, con estos 4 cerebritos. Empieza un poco a perder esa idea de inteligencia artificial, ya no les gusta, ya no les atrae. ¿Por qué? ¿Qué hicieron para...? Por esto, porque veían que no avanzaba bien la inteligencia artificial, que cometía errores. Bueno, que era muy simplista, que los modelos que habían eran modelos matemáticos muy simples, vale, que ni de lejos estaban cerca de simular una neurona humana. Vale. Pero aquí llegan un poco los héroes de la película. Bueno, hay que decir que están por 20 años sin nada, pero luego durante los siguientes años, unos 5 o 6 años, vamos a decir entre 5 y 10 años, vamos a decir entre 5 y 10 años,
estamos como creando, como que empieza un poco a brotar otra vez la idea de inteligencia artificial, creando sistemas expertos. La gente empieza un poco a preguntarse, oye, esto de la IA, ¿dónde quedó? ¿No? Empiezan un poco a surgir investigaciones otra vez de nuevo. Y en el 86 llegan a otros 3 cerebritos, que aquí no voy a decir el nombre, pues Jeffrey, bueno, otros 3 cerebritos, Vale. Académicos, y definen la idea de backpropagation. ¿Qué es backpropagation? Cuando tú entrenas a una red neuronal O sea, una red neuronal, voy como introduciendo nuevos términos. Si una neurona era como una entrada y una salida, una red neuronal, o sea, una entrada, cajita, salida, una red neuronal es multiplicado eso por muchas. O sea, es decir, no sé, pues ahí la primera fase de la red neuronal a lo mejor tienes 1000, la segunda fase tienes otra 10.000, o sea, todo conectado entre sí. Esto, matemáticamente hablando, es como pequeñas funciones matemáticas que si las llevas al terreno de la red neuronal, pues te generan muchísimos parámetros y esto, la dificultad crece exponencialmente. Pues ellos definieron de decir, vale, vamos a crear una red neuronal y además vamos a hacer que a partir de una salida final todas las otras neuronas aprendan. ¿Aprendan qué quiere decir? Que actualicen los pesos para cometer menos errores. O sea, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal es, yo le meto una entrada que puede ser pues, una imagen, datos tabulares, como puede ser pues, cualquier dato. Le puedo preguntar si una persona se va a morir o no, o qué probabilidad tiene de morirse o no, a partir de unos datos de entrada. Eso va a generar unos patrones o va a encontrar unos patrones y va a decirte pues, si esa persona se va a morir o no, o el porcentaje de morirse o no morirse que tiene una persona, por ejemplo. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, a partir de la salida que tú tienes y a partir de cómo has definido tú si un modelo se equivoca o no se equivoca, eso va hacia atrás, que es lo que se llama backpropagation, y actualiza todos los pesos de la red para que la red se equivoque menos. A partir de aquí, sin ponerme, intento no ponerme muy técnico, pero se crea esta nueva idea, ese entusiasmo por la inteligencia artificial a partir de esta idea de, ostras, sí, Frank Rosenblatt definió solo una neurona, no es suficiente, pero es que esta gente lo que ha definido aquí es tremendo. Vamos a seguir investigando con esto. Y aquí llega como esa euforia de nuevo, durante los siguientes años están investigando nuevas metodologías, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la era esta de los 2000, más 2010 más o menos, que empezamos a ver ya cómo inteligencias artificiales empiezan a salir en la televisión. Por ejemplo, no sé si recordáis el juego de Jeopardy, que es, bueno, Jeopardy es un juego en el que tú tienes que responder a preguntas que se te hacen. Simplemente es como respuestas de cultura general. Pues IBM hizo un modelo que puso contra, digamos, el top 1 en Jeopardy y le ganó. Un modelo de inteligencia artificial gana al experto de Jeopardy en inteligencia artificial. O sea, experto en Jeopardy. Claro, eso revolucionó todo. Yeah. Aquí ves ya los grandes países, Estados Unidos metiendo un montón de pasta, China metiendo un montón de pasta, porque sabía que Estados Unidos estaba metiendo un montón de pasta, entonces un poco ya empieza la competición. A partir de aquí que vemos modelos enormes que antes no se podían entrenar porque no había GPUs, ahora empiezan a ver las tarjetas gráficas. Hasta ese punto lo que había habido era una escasez computacional. Es decir, había muchas ideas teóricas como la de backpropagation, como la idea de Rosenblatt, pero faltaba un poco la parte computacional. Pero después de salir las tarjetas gráficas, el hardware empezó a dar un vuelco, ¿no? Cuando empezaron a llegar todos los ordenadores a casas de todo el mundo. Y aquí ya vemos cómo la inteligencia artificial pega un boom tremendo, que es lo que llamamos el boom de la inteligencia artificial. Eso dura hasta 2017, donde hay otro gran hito. Este gran hito es nada más ni nada menos que los Transformers, que es lo que Google publicó en un artículo y es la arquitectura que todos los grandes modelos utilizan. La diferencia entre este modelo y los demás es que utiliza lo que se llama self-attention, es decir, tú cuando le envías una frase a cualquier Transformer, lo que hace es que va a captar la atención, la relación que tiene entre no solo la palabra que está ahora y la venidera, o no solo la palabra que está ahora y las anteriores, sino que va a conectar con la palabra siguiente, con la palabra siguiente de la siguiente, con la palabra siguiente, siguiente, siguiente. Por ejemplo, voy al banco. Voy va a conectarse con al banco, ¿vale? Y luego al va a conectarse con voy, banco.
Y así va a crear un sistema que va a saber relacionarse no solo con la palabra siguiente, o con la palabra anterior, sino con todas las que tiene dentro de la frase. Y eso, hay un boom tremendo en cuanto a las cosas que se pueden llegar a hacer. También a nivel de precisión los modelos mejoran muchísimo. Ya llegamos como a una saturación de los modelos, ¿no? Que casi todos conjuntos de datos, pues tenemos un 90 y pico % de precisión, ya casi la IA en un sistema controlado no se equivoca, ¿vale? Casi, vamos a decir que es muy próximo a lo del ser humano. Te estoy hablando de que hay conjuntos de datos que tienen imágenes de 32 por 32 píxeles. O sea que tú la abres, o al menos es uno de los conjuntos de datos que trabajo yo, tú la abres y no sabes lo que estás viendo. O sea, ves, 32 por 32 es nada, absolutamente nada. Tú como humano a veces no sabes diferenciarlo, pero la máquina sí que sabe diferenciarlo. O sea, ya entramos como en ese juego, ¿no? Y luego en 2022, bueno, en realidad empiezan a ver un poco antes los modelos generativos, los modelos de como ChatGPT, Cloud, etcétera. Pero cuando pega el boom es en el 2022, que ya todos lo recordamos, final de 2022, ya la gente ya empieza solo a centrarse en eso, solo hay modelos generativos, ya no existe nada más, y a partir de aquí pues existen o empiezan a surgir no solo los modelos generativos, sino los modelos fundacionales que se llaman, que son tipos de modelo que no solo están para un objetivo en concreto, sino que pueden llevarse, por ejemplo, pueden traer audio, imágenes, texto, todo a la vez. Y esta es un poco la historia. Con esto quiero decirte que si le preguntas a Alan Turing o le dices a Alan Turing, oye, ¿qué es esto de inteligencia artificial? Te va a decir, esto no tiene ni idea, ¿no? O ahora si nos preguntan, ¿estamos de acuerdo con la definición de Alan Turing? Pues igual a mí se me queda un poco floja, ¿no? Yeah. Vayamos al futuro. Vayamos al futuro, buen futuro. ¿Qué crees que nos espera de la inteligencia artificial en el futuro? Mira, ahora por lo menos la sensación o por donde vi que iban todas las charlas en la última conferencia en la que estuve fue por lo que se llama Embodied AI, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es interacción con el ser humano. Ahora mismo, tú cuando interactúas con un modelo es porque tú quieres. O sea, tú haces el primer paso de decirle, oye, dame esto, dame lo otro. Yeah. Pero ahora va a haber esta inteligencia artificial que va a ser capaz de comunicarse contigo directamente. Que aquí ya van a entrar pues estos modelos que tienen relaciones con los seres humanos, ¿no? Más a nivel romántico, amorosa, etcétera, etcétera. Y pues por ahí por donde va a ir ahora la inteligencia artificial. No pasarán muchos años hasta que lo veamos, pero ahora van a empezar como a, entre comillas, cobrar vida. Ya. Yeah. Aunque repito, esto creo que ya lo he dicho en algún momento del podcast, pero va a ser una vida artificial, va a ser totalmente controlada, es decir, al final es lo que el programador diga que tiene que hacer la IA, y ya está. Ya que la limitación es la que le da el humano. Sí, no puede ir más allá. ¿Crees que son seguros, por ejemplo, los sistemas que puede implicar Tesla o cualquier otra compañía para la conducción con inteligencia artificial? Yo, por ejemplo, o sea, claro, cuando nos preguntamos si es seguro o no seguro, a mí no me da la seguridad que necesito para montarme en un coche, porque necesito ver cómo antes otros lo han hecho, ¿no? Eso no quiere decir que no sea seguro del todo. Ahora vamos un poco a la parte más técnica. En este tipo de coches se hacen muchísimas pruebas, se pasan muchísimos tests, muchísimas evaluaciones, las empresas primero no quieren pillarse los dedos, luego los países que venden o que tienen esas empresas tampoco quieren pillarse los dedos. Entonces exigen muchísimo. Pero ¿quién te dice a ti que dentro de esos posibles tests hay alguno que no hayas tenido en cuenta? Yeah. Puede pasar totalmente. Ya hemos escuchado casos donde Google con su coche autónomo pues ha tenido accidentes, ha matado a gente, que eso es una mínima parte de lo que está haciendo a nivel positivo, ¿no? O sea, yeah, alguien siempre va a sufrir las consecuencias y seguiremos sufriendo las consecuencias, incluso cuando los coches o cualquier otro sistema que va autónomo lleva muchos años en el mercado, pero igualmente siempre está ese riesgo, ¿no? Siempre está ese riesgo de, o sea, pues esta no la he contemplado, esta idea no la he contemplado, esta situación no la he contemplado. Recuerdo el caso de Google, que era que pasó por debajo de un tráiler. O sea, las cámaras que tenía creían que no había nada delante porque el techo, bueno, lo que era la parte del tráiler, la parte de donde lleva toda la carga, está un poco elevada
y el coche era más bajito, entonces no vio lo que había porque no había nada, realmente para él no había nada, entonces se estrelló contra el tráiler. Son situaciones que pueden pasar, que las empresas, en este caso, pues pagan una millonada y se lavan un poco las manos, ¿no? Vale, pues te he matado a tu familiar por esto, pues lo siento mucho, toma aquí millones y ya está. O si me denuncias, pues mira, pagaré la multa y seguiremos con el avance. Bueno, también pasa eso porque realmente yo creo que no hay tantos accidentes como igual los que salen, porque siempre saldrá lo más negativo. Claro. Que evidentemente se tiene que salir. Con que haya una sola muerte, ya evidentemente te hay que cambiar 1000 cosas. Sí, igualmente bueno, aquí te puedes poner un poco más como filosófico, a ver qué están haciendo por detrás, ¿no? Un poco más de si creerte la historia oficial o no, y puedes pensar, bueno, es que a lo mejor hay trabajadores que han tenido accidentes y no lo han dicho, ¿no? O sea, si lo quieren cubrir, pues... Bueno, probablemente. Probablemente quieren, claro, al menos lo van a intentar, eso está claro. Sí, sí, sí. Ahora que lo hayan conseguido o no, esto pues ya lo dejo dentro de cada uno, ¿no? Que especule. Pues, Javi, te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast de hoy. Me gusta acabar con una pregunta, que a veces tiene respuesta y otras no. Vale. Si nos hubiéramos dejado un tema que en todos estos años, como investigador, divulgador y experto en inteligencia artificial, no hayamos mencionado en este podcast y te gustaría hablar de él, ¿cuál sería? Pues mira, antes lo hemos estado hablando cuando estábamos, bueno, antes de empezar el podcast, y sí que me gustaría como hacer un aviso como a toda esa gente que compra cursos de inteligencia artificial, ¿vale? Todo este tema. Intenta ser respetuoso con todo el mundo, por supuesto. Creo que son muy válidos los cursos que hay de inteligencia artificial, por ejemplo, cómo utilizar ChatGPT, cómo utilizar pues, Stable Diffusion, cómo utilizar cualquier modelo de inteligencia artificial o cualquier servicio comercial. Pero muchas veces esta gente utiliza experto en inteligencia artificial. Y eso, pues visto desde un punto de vista de alguien que lleva unos añitos ya en el mundo o desde cualquier persona que tiene un poco de conocimiento sobre el tema, resulta raro. O sea, voy a decirlo así con un poco palabras neutras, pero resulta bastante raro, ¿no? Ver expertos en inteligencia artificial cuando es gente pues, que viene del mundo del business, gente de marketing, gente... Que con esto no quiero decir ni mucho menos que tengas que tener una titulación, tengas que tener, no se trata de titulitis esto, pero sí se trata de intentar proteger un poco o que la gente sea consciente de que esta gente que se hace llamar expertos, en la gran mayoría son gente que ha sabido subirse a la ola, que ha sabido encontrar su nicho y que ha sabido, que eso es la parte útil, llevar esas herramientas comerciales a todo el público. Repito, esa parte está muy bien. Creo que lo que hay que tener cuidado es estos nuevos influencers en inteligencia artificial, que todo el mundo parece que es experto, y lo que tienes más claro en cuanto más te metes en un tema, sea de IA o sea de otro tema, es que cuanto más sabes que no sabes. Y con eso acabaré, porque creo que muy buena frase para acabar. Así que lo dejo por aquí, cada uno que haga la reflexión. Pero estoy seguro que alguien que sabe o que sabe un poquito no se va a poner experto en inteligencia artificial. Puede que haya alguno que realmente lo sea, pero suena raro incluso para alguien que tiene algo de bagaje, que lleva años, cualquier persona, cualquier profesional que lleve años con esto, es raro ponerse experto en inteligencia artificial. Bueno, hace falta investigar un poco más sobre la persona. Eso es. Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillem, por haber venido al podcast. Ha sido un placer. Vosotros. Espero que te la hayas pasado bien. Y tanto, y tanto. Espero que os haya encantado el podcast de inteligencia artificial. Realmente a mí me apasiona mucho estos temas y si a vosotros también, os pido que os suscribáis para que podáis seguir viendo contenido de Deep Talk y podamos seguir compartiendo estos momentos juntos. Y chicos, nos vemos en el próximo capítulo.